que es porque te pica, ¿verdad? Voy y mortifica. Así que buscando una pomadita. Voy y mortifica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Hace qué hola! ¡Qué hola! Señoras y señores, sin más preámbulo, para todos ustedes, Eric Concepción. Hola. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás, Darwin? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primero decirte que mi mensaje sí he recibido dentro de Cuba por la gente de a pie, por la gente que yo creo que se identifica con lo que yo digo. No es aceptado por el régimen de Cuba, por Sí, supuesto. eso es lo que estaba hablando. Por supuesto, por supuesto. Y en Miami yo creo que muchísima gente apoya las cosas que digo al no apoyar lo contrario, ¿verdad? Yo creo que somos 2 millones de cubanos, somos tantos como en La Habana, aquí en Miami, ¿no? Y de esos 2 millones de cubanos, alrededor de 10, 12 mil personas son quienes apoyan el parón, ¿verdad? Esa cosa que fracasó en enero, que volvió a suceder porque se autoparó Cuba, marzo, abril, mayo, junio y julio, no solo de los Estados Unidos, se autoparó del mundo entero porque cerró por el COVID y no cayó nada, y no cae nada, y no caerá nada desde esa óptica, porque llevamos 61 años, ¿verdad? Intentando hacerlo de esa manera, que es a donde el punto al que yo quiero llegar, y no se produce. De hecho, en los años 90, para quienes tienen amnesia, después de la caída de la Unión Soviética y que aún no entraba Venezuela en el escenario cubano, en Cuba hubo cero posibilidades de comer. Te podías acostar en la calle, ¿verdad? Y estar 12 horas acostado en la calle, no pasaba un carro, no había una gota de petróleo, los apagones eran de días y días, ¿verdad? Yo recuerdo estar por un año entero comiendo arroz hervido y habichuela hervida, ¿verdad? Ser muy, muy, muy contrario al régimen, pertenecer incluso al movimiento Cristiano Liberación de Oswaldo Payá, ¿verdad? De manera pacífica, como era el grupo, y no lograr nunca absolutamente nada en función de que caiga el régimen, porque esta cosa de que el régimen va a caer, cual Batista se tratase, oye, se cayó Canel, se fue Canel, esto no va a suceder, y solamente las personas que pierden la perspectiva de la realidad de lo que es Cuba y todo su aparato, ¿verdad?, de protección a ese régimen, ¿verdad?, que tienen, el que pierde la perspectiva no puede entender o no puede recordar cómo funciona Cuba. Cuba no va a caer precipitadamente, sino que va en el curso del tiempo a ir haciendo cambios. Yo lo veo de esta manera, que se forzarán después desde el pueblo, ¿verdad?, para que esos cambios sean más agudos, pero tendrán que ir desapareciendo las figuras estas que hicieron todo esto, los viejos, y esta cosa, porque ellos no van a claudicar, porque ellos no van a permitir que nadie vaya a juzgarles y meterlos presos. Estas cosas no van a suceder, y si tienen que para ello matar al pueblo, lo matarán. Ok, Eric, Entonces, mira, nosotros, yo personalmente, yo me considero una persona que estudia las estadísticas. Me gustan mucho las estadísticas. Tú me dijiste a mí ahora actualmente de que el parón de enero no funcionó. Me imagino que tú tengas pruebas de ese claro, tipo de estadísticas, que no sea una cosa que tú sacas de la boca. no, Pues yo claro, actualmente, salieron sí, todas las agencias y dijeron exactamente lo que habían, que habían incluso superado lo que en todos los eneros. Alessandro Otaola aprovechó enero, que es el mes en que menos remesas familiares se mandan por la partida de diciembre de remesas, que la gente manda mucho por el fin de año. Sin embargo, ese enero, no sé si fue por antojo, se sobrecumplió las estadísticas. Todas las agencias informaron de la cantidad de remesas que hubo a Cuba. Pero además, no solo eso, desde marzo hasta aquí, con todo el autoparón que ha habido de viajes y de todo, la gente ha triplicado las remesas familiares, y con la llamada del parón que ha hecho ahora, la gente va a triplicar ya a por antojo, a por porfía, va a triplicar eso, porque nadie va a sacrificar familia por cuestiones de este tipo. Nadie, y mucho menos partiendo de personas que están motivando a levantamientos de odio, insultando al pueblo de Cuba, procurando penurias para el pueblo de Cuba, porque tú dijiste algo hace un rato que no quiero decir que hayas dicho mentira, pero no es cierto. No es cierto que se haya dicho que sea el 50%. No. El 000 son las palabras de Alessandro Otaola. 0 envíos, 0 remesas, 0 viajes.
cero No, todo, asfixiar al sí. país. Sí, sí, Un esas son momento, las un palabras momento. de él. Yo personalmente no dije el 50%. Yo dije, si hay, él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, si tienes una familia enferma, para comer está bien, pero no para hacer ese No, tipo de compra, para hacer ese tipo de es fiesta. que yo no Dicho tengo que esto, sí, dicho esto, te voy a, porque yo sí hablo con estadística, ¿no? Y yo aquí viene todo el mundo, Sí. personalmente. Bueno, y tú eres una prueba de ello, porque tú estás prácticamente en contra de lo que yo pienso y aquí estás. Es No, decir, yo no estoy en contra de lo que tú piensas. Los dos sí. queremos la libertad y la democracia para No, Cuba. estoy hablando en Es lo cuanto al parón, esencial. en cuanto al Ah, parón. Sí. bueno. Ok. Parón no va a provocar nada No, el no, no, parón. no, yo te lo Cuba estoy no, diciendo. Cuba no necesita mira, Sí, escucha una cosa. espera un momentico, antes que continúe, un momento, para enseñarte la estadística porque yo hice una encuesta antes de empezar y puse, ¿cree usted que el parón general ayudará a derrocar la dictadura? Para ver lo que piensan las personas, ¿no? Una cosa es lo que pienses tú, otra cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que piensen las personas que nos están mirando. Son tres cosas totalmente diferentes, tres universos totalmente diferentes. Yo voy a mostrar los resultados ahora. Dice aquí, ¿cree usted que el parón general que provoca, es decir, que convoca Otaola ayudará a derrocar la dictadura cubana? Decía sí, no, no estoy seguro. Es decir, sí, un 78% dijo sí, un 13% dijo no y un 10% dijo no estoy seguro de eso. Entonces ganó el sí. Déjame un momentico antes de darte la palabra. Voy a abrir las tarjetas para todas las personas que quieren hacerle una pregunta a Eric Conceición o a mí particularmente. Podrán hacerlas ahí y yo se las voy a hacer a él y después estaremos abriendo línea. Recuerden todo sobre la base de respeto, sin malas palabras y nada. Y muy importante, recuerden que yo con las reglas soy tajante hablando del tema que estamos hablando hoy, que es el parón general. ¿Ok? Así que voy a abrir la tarjeta y tienes la palabra, Eric Conceición. Solo comentarte algo. Sí. Lo de las encuestas, si ahora Cubanos por el Mundo hace la encuesta, va a ser el 100% va a decir que sí. Si la hace Cibercuba, el 80% va a decir que no. O sea, que esto, lo que te están mirando a ti simpatizan contigo. Si fuera en mi muro, el 100% diría que no. Y cosas así. O sea, que yo no me guío por esto, yo me guío por el resultado, porque hay 2 millones de personas en esta ciudad que no siguen ese discurso, que están constantemente en todas las redes sociales hirviendo en contra del discurso de levantamiento de odios. Estas personas se dedican a atacar a los cubanos en ¿Quiénes Cuba. son estas personas? Estas personas, cuando me refiero a estas personas, son los Dime que, nombres, por favor. los que sugieren Alexander Otaola y todas estas personas. ¿Quién más? Porque lo dice con ese. Que le siguen, sí, porque esto ya es un péndulo donde son 7 jinetes de la supuesta oposición, que ninguno es exiliado, como Alexander Otaola, que no es exiliado, que es un ajuste cubano, un inmigrante de pan con bistec, como le llama él a los de la frontera, como Eliezer Ávila, que no es un asilado político, que se quedó aquí con un ajuste cubano, como Ultra, como Liu Santiesteban, como Roberto San Martín. Si quieres más nombres me dices. Bueno, pero estos son los nombres que van como según tú, esas personas están vaya, los nombres que tú me has dicho, por eso te lo he permitido, porque yo quiero hablar del parón. Según tú, esas personas apoyan el parón. Apoyan el parón, pero a la vez con el discurso que tienen, donde esconden difamaciones, ataques a artistas, etcétera, detrás del supuesto parón o la lucha democrática por Cuba, que van defenestrando a personas aquí, haciendo boicot, bullying, golpeando a personas como me golpearon a mí el sábado de la manifestación, etcétera. Estas personas ¿Tú estás acusando formalmente a Otaola por ser promotor de que te golpearan? ¿Es lo que me estás diciendo? Bueno, es el que incita al odio, que provoca que a mí me golpeen. ¿Tú has visto a Otaola diciendo golpeen a Eric si lo ven por la calle? No lo he visto difamándome en las redes sociales, y las personas que lo escuchan crean un odio en mi contra y cuando me ven me golpean. Esto es lo que hay. Y esto es una verdad como una nube. Todo esto es un proceso policial, judicial, además, porque voy a proceder. ¿A quién está acusando? ¿A Otaola o al que te dio el golpe? A la persona que me pegó, pero voy a meter en la acusación que todo es por incitación y voy a poner las pruebas de la incitación que él provoca en esta ciudad. Pero Otaola también pudiera incitarte a ti, decirte, Eric, tú también haces discurso contra mí de odio, por eso es que yo ando con 3 o 4 guardaespaldas. Yo no tengo ningún discurso de odio en contra de Otaola. Yo voy en contra de sus opiniones acerca de la difamación contra artistas. ¿Y él no hace eso? ¿Qué cosa no hace? No hace ese mismo en cuanto a tu trabajo. Él no habla de Eric diciendo Eric no sé qué, Eric no cocina bien, Eric está haciendo un trabajo en las redes sociales que está mal. Constantemente habla en mi contra, constantemente dice que en contra de tu trabajo, me imagino. No, en la difamación. Dice que yo soy de la seguridad, un infiltrado, que yo robo, que yo, estas cosas que son públicas, además que la tengo
todas unidas para hacer, cuando pase todo el COVID, que las cortes están cerradas, una demanda federal, porque quiero cárcel o dinero por difamación. Esto es lo que hay. Perfecto. Y esto- Vamos a seguir con el parón. Te tengo varias preguntas aquí. Dice Janet Albertson. Voy a ponerla para decir, voy a poner la tarjeta, la voy a poner en pantalla para que todo el mundo la vea. Espera un momentico. Mostrar tarjeta. Okay, ok. Dice, ¿crees que Cuba se liberará tomando las armas? Te está preguntando a ti. ¿Cuba qué? ¿Se liberará tomando las armas? En primer lugar hay que fabricar las armas, porque en Cuba no hay armas. No hay armas, sí, pero ¿crees que si las personas cogen las armas, en Cuba no hay armas? Yo lo sé, pero digamos, desembarca qué sé yo, por Guantánamo un buque lleno de armas, todo el mundo coge armas. No lo veo viable, es que es una pregunta que primero tendría que haber armas para ver si el pueblo se levanta en armas, que no lo creo. Ok. Dice aquí, están haciendo preguntas, bueno. Eri, ¿por qué esa envidia tan marcada a Otaola? Dice alguien aquí. La envidia es un... Se lo pregunta Karel Mulet. Declarar que esa envidia es algo muy mediocre, que yo no tomo en cuenta ese tipo de comentarios. Yo hago una crítica a alguien que me parece que está haciendo daño a mi comunidad. Yo soy un comunicador en esta ciudad, está haciendo daño a mi comunidad, está haciendo daño a mi país, está haciendo daño a los cubanos en la frontera, está haciendo daño a todo el mundo. Si usted quiere creer que es envidia, bueno, yo puedo entender también que él me tiene envidia porque me menciona en todos los programas, porque habla de mí en todos los programas, o si por hablar de alguien o criticar a alguien fuera envidia, entonces Alexandre Otaola envidia a Díaz-Canel, que lo menciona todos los días. Eri, si la convocatoria del paro en general lo hubiera hecho yo desde Canadá, ¿tú me hubieras apoyado o hubieras sido radicalmente así conmigo? No, es que yo no puedo apoyar absolutamente nada que restrinja al pueblo de Cuba, que no le haga daño al gobierno. El gobierno va a seguir recibiendo dinero de la Unión Soviética, de los rusos, mejor dicho, que es lo mismo, la Unión Soviética pues siguen siendo lo mismo. Va a seguir recibiendo lo que puede de Venezuela y de cuantos gobiernos los apoyan y estas cosas, de China y del otro, va a seguir y ellos van a seguir viviendo. Va a llegar el camión con el jamoncito, el queso, a todos los dirigentes. El pueblo no va a hacer absolutamente nada porque está atado de pies y manos. Un pueblo que no tiene armas, es un pueblo que no se puede organizar porque está prohibida la organización y la reunión. No se puede organizar. Tú en Cuba puedes pedir la manifestación que quieras. Cada 4 personas o 5 en Cuba, uno de la seguridad del Estado o unos informantes. No se puede organizar Cuba. No va a haber una invasión extranjera y por tanto los cambios van a suceder dentro cuando ellos empiecen a disponer que tienen yo lo veo de esta manera. No, yo lo veo de otra manera. Yo creo que el cambio tiene que suceder primero afuera y después va a ser como... Hay gente que dicen que va a ser una explosión siempre es de adentro hacia afuera. Yo creo que va a ser una implosión que va a ser de afuera hacia adentro. Bueno, primero yo creo que desde afuera lo que primero tiene que ejercitarse la democracia. Quizás ustedes en Canadá estén un poco más ejercitados en democracia y dale gracias a Dios que vives en Canadá, porque en este momento Miami no es más que un reflejo de la Cuba de los 80. Es una comunidad donde se está haciendo actos de repudio, agresiones, los insultos en las redes sociales son tremendos, porque todo el mundo se fija, por ejemplo, que yo hace poco le recordé las madres a una serie de personas, por decirlo de una buena manera, pero entonces confunden y dicen, Eric, le recuerda a las madres a todo el mundo. No, yo no recuerdo a todo el mundo, sino a los difamadores, a las personas que están convirtiendo esta ciudad en un asco. Yo en mi vida había tenido que mencionar la palabra madre a nadie, pero esto habría que verlo para darse cuenta que es lo mismo que el comunismo, lo mismo que los años 80, el mismo acto de repudio, el mismo ataque, la misma agresión, la misma descalificación, y eso no es la democracia. Mi democracia creció en Europa y mi democracia está muy bien definida. Entonces yo no... Ok, dice aquí Julio Echavarría. Dice, debido a que todas las iniciativas, ninguna son efectivas según usted, ¿cuál sería su iniciativa para que los cubanos puedan ser libres? Bueno, mi iniciativa para los cubanos puedan ser libres, primero, es precisamente refundamentar nuestro concepto de democracia que afuera, para crear entonces una unidad donde no haya que peyorar y no haya que insultar a los demás. Partiendo de esa realidad, yo creo que una endija muy buena que podemos utilizar, aunque del régimen de Cuba no hayan buenas intenciones o lo haya hecho porque no le quede más remedio, una endija donde podemos penetrar es en este paquete de medidas que hemos visto que ha sacado desesperadamente, donde el mismo Díaz-Canel ha dicho que como han sido hechas las cosas hasta ahora no han funcionado. Esto es una declaración abierta en contra del socialismo que hace tras telón, ¿verdad?, para poder justificar un paquete de medidas que son netamente capitalistas, ¿verdad? La entrada de las pequeñas, que aquí todo el mundo se ha quedado en las tiendas de divisas y esto es una cortina de humo, ¿verdad? Porque la entrada repentina de las pymes
al escenario cubano. Estos son las medianas empresas. Esto quiere decir que un cubano ahora, a partir de ahora, puede tener una industria, puede exportar e importar la materia prima para poder proteger esa industria o desarrollar esa industria. La entrada de las pymes, la exportación y la importación es una aceptación del capitalismo más genuino que existe. Incluso la gente que se quedó siempre en esta cosa de la divisa, se quedó en las frases que podían después coger en las redes para criticar, pero no escucharon lo último que dijo Díaz-Canel para justificar el cambio tan drástico e hipócrita, porque es un cambio hipócrita de que nosotros lo podemos aprovechar. Cuando dijo al final, con sus palabras, que no me lo invento yo, repitió las palabras de Fidel Castro cuando dijo que revolución es sentido del momento histórico, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Esto fue muy importante que lo dijera Díaz-Canel, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Esta declaración es la justificación de que lo que hacemos no es claudicar, sino lo hacemos porque es un pensamiento según él, de Fidel, bueno, no es un pensamiento de Fidel Castro, pero según él lo hacemos bajo esa premisa. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto está declarando de que esto no va más, no funciona más, ¿verdad? Ahí es donde debemos entrar nosotros, adueñarnos de la economía de Cuba con la mediana empresa. Y cuando nosotros seamos dueños de la economía de Cuba y decidamos, ¿verdad?, por la economía de Cuba, forzaremos a que cambie políticamente y de hecho cambiará socialmente. Yo creo que esto va a venir así. ¿Tú crees que las medidas que ha dado el dictador, el aprendiz de dictador Díaz-Canel, beneficia más al pueblo que al propio dictadura cubana? ¿A quién beneficia más, según tú? Yo creo que ellos van a tratar de salvar yo creo que aquí ha habido un problema de estrategia siempre, porque tú le estás diciendo constantemente al dictador asesino, abajo la dictadura castrocomunista, lo vamos a meter en la cárcel a todos, vamos a matar a Mariela y vamos a no sé qué. Yo, si soy el dictador, no me dejo quitar el poder. Okay. Esto es una falta de estrategia política tremenda. Por tanto, yo creo que sí, ellos tienen que salvar lo que ellos estiman que quieren salvar, pero yo creo que a la larga hay aquí un proyecto de que en este proceso largo del cambio de la economía, aunque el paquete fue bastante grueso lo que bajó, ¿verdad? Pero que eso va a ser un proceso, vayan muriendo Machado Ventura, Ramiro Valdés, Raúl Castro. ¿Por qué? Porque las figuras de la revolución, las momias de la revolución no pueden claudicar en vida, no pueden, que fueron vencidos. Cuando esta gente pase y muera, entonces ellos son los autores de ese cambio progresivo que llegará. Bueno, esto se vio en muchos lugares, se vio en la Unión Soviética. Cuba no es la excepción y Cuba sabe que no puede depender de nadie más y tiene que cambiar internamente. Sí. Ahora, hacemos muy poco favor cuando intentamos perder el tiempo creyendo que va a caer de otra manera, y todos sabemos que ni va a ir nadie en lancha, ni van a tomar Cuba, ni van a hacer nada, ni va a haber invasión, ni se va a levantar Cuba. Esto lo sabemos todos, perdemos el tiempo. Ok, dice Julio Vidal, Eric, tú hablas de difamación. Dime tú. Sí, bueno, te voy a poner lo que me dicen, ¿no? Sí. Dice Julio Vidal, tú hablas de difamación y me dijiste a mí tarjetero y no soy ni siquiera tarjetero de Miami, creo, y dice, y no soy ni siquiera de Miami. ¿Cómo es eso? Eso es difamación. ¿Correcto? Bueno, puede ser. Si te dije tarjetero, discúlpame, pero creo que a tanta difamación... Tarjetero de Miami, porque puede ser tarjetero de otro lugar, pero tarjetero de Miami... que se me ha hecho a mí, te puedo asegurar que Julio Vidal, para yo llegar a decirle tarjetero, que habrá sido una respuesta irónica, usó antes una difamación conmigo o corroboró una difamación conmigo. Porque entonces, Julio ¿tú Vidal, crees que difamación contra difamación es correcta? Bueno, yo creo que es por lo menos justo. Ojo con ojo, diente por diente. Si la policía me dice a mí, en mi cara, que cuando me dieron el golpe en la manifestación, ¿por qué no le rompí la cara al tipo? Me dijo así la policía, ¿por qué no te viraste y le rompiste la cara con todo tu derecho? Quiere decir que cuando tú contestas, cuando tú te defiendes, es eso, una defensa, no es una ofensa. Por tanto, no hay difamación. Ok, perfecto. Ok, vamos a... un momentico aquí rápido, déjame ver una pregunta. Dice aquí, dice Diosdado Corrales, dice, pregúntale por qué arremetió contra Eliezer. Hombre, porque cuando yo le doy la queja, no sé si quieres que te lo ponga, pues te lo puedo poner aquí. Pero no, sí. No. Yo te pregunto lo que ahí está en la pantalla, es decir, que yo no me estoy inventando la... Cuando le doy, arremeto contra Eliezer con toda dignidad. Porque yo le doy la queja a Eliezer de lo que había pasado en la manifestación, pero se la doy para que denuncie el caso. Digo, Eliezer, me acaban de atacar
en la manifestación me acaban de dar con un palo por la espalda cuando yo ni me he dirigido a nadie, salía con un café de la ventana de Versalles y me interrumpió un tipo de que tú qué haces aquí, cochino de mierda, pa, y me cogió con un palo y me dio por la espalda, tuve que llamar a la policía, etcétera. Y la respuesta de Eliezer, que debía ser la de un demócrata, debía ser que la agresión no está justificada bajo ningún concepto y que condena esa agresión, fue, bueno, mira, te voy a explicar, el problema es que eso sucede en cualquier lugar, si tú vas a donde no tienes que ir, porque ¿qué haces tú metido en la manifestación de un partido? Y esto no es una manifestación de un partido, la manifestación que había en la calle 8 era para defender a la policía, donde tenía que ir todo ciudadano de un partido o de otro, pero ellos se adjudican todas esas manifestaciones como si eso fuera una cosa por el trompismo enardecido, ese que llevan ellos en la sangre, que no se lo cree nadie, ¿verdad? Y no actúan más que desde el odio. Yo creo que Eliezer se ha unido al discurso de Otaola, Eliezer se ha unido a ese discurso extremista, o Eliezer ha pasado de ir de querer visitar el lugar donde cayó el Che, a ser dirigente de la FEU, a ser dirigente de la juventud, a contestarle a Alarcón, a pasar a ser demócrata, y ahora es más trompista que Melania. Entonces yo sencillamente me quedo desubicado al punto en el extremismo que ha llegado, que justifique y no condene una agresión. Por tanto, arremeto contra él y vuelvo a arremeter contra él porque me parece que se ha distorsionado totalmente su mensaje democrático y se ha convertido en enemigo del pueblo de Cuba. Te pido disculpas por esto. Yo puse la tarjeta para que te hicieran preguntas con respecto al bloqueo y lo que te hicieron fue otro tipo de preguntas, pero yo respeto la audiencia y digo, bueno, vamos a hacerle un poco de preguntas de esas. Todas las preguntas que hay ahí, casi todas repiten lo mismo. ¿Cuál es el problema con Otaola, que esto y lo otro? Y que bueno, el problema con Otaola no es mío solamente, el problema también es de Otaola conmigo. Sí, pero bueno, a ti es el que te tengo a ti. Sí, por eso te digo, a mí supuestamente, porque él para denigrar a las personas, quitarle importancia a las personas, los ofende, le dice a artistas mediocres, tú no eres artista de nada, tú cantas en cuchitril, porque este es el lenguaje de Otaola para defenestrar a la gente. Otaola que no es capaz de sentarse a conversar en su programa con una persona que piense contrario a él, eso no existe. Buscan los anales de la historia del programa Otaola, no existe, para él no hay debate, para él no hay democracia. Todo el que está contra él hay que atacarlo y defenestrarlo públicamente, a poner los hashtags, ir en su contra, ¿verdad? Y hacerle un acto de repudio cibernético o presencial. Cuando Otaola va en contra de alguien, ¿tienes buenos motivos según tú o tienes malos motivos? ¿Tiene intención no tiene mala? Motivos. Todo lo que Otaola usa para ir en contra de alguien es mentira. Son malos motivos. Siempre es por un problema personal, nunca es por un problema cívico, social, y lo que hace es crear estado de opinión en contra de las personas. Él dice una mentira, por ejemplo, a mí me ha difamado 23 veces, están contadas porque la tengo en todo el orden que voy a presentar en una demanda federal. 23 difamaciones. Ha dicho que a mí me han sacado de un local en Miami por consumir sustancias prohibidas, una cosa que después salió el dueño del lugar desmintiendo aquello y él fue incapaz de disculparse de eso, lo dejó así. El que ve eso crea en el estado de opinión, tú consumes sustancias prohibidas. O sea, esto que todo está basado en difamaciones, decir que yo soy de la seguridad o que yo soy del G2, este tipo de cosas, disparates, decir que yo, cuando públicamente todo el mundo sabe la obra que yo llevo a cabo en Cuba, llevando sillas de ruedas, medicinas para los enfermos, comida a los ancianos, presentar vídeos por lo que he sido criticado, diciendo que busco popularidad la gente, ¿no? Presento vídeos precisamente para que la gente vea que todo se entrega, el nombre de la persona que manda el dinero, el nombre a quien se lo doy. Y él se ha dedicado a decir, sin más en las redes, a las personas que no me conocen, que yo robo las ayudas a Cuba, que yo me robo sillas de ruedas, que trafico, que soy mula. Y todo el mundo me trata a mí en las redes como, oye, tú que traficas con sillas de ruedas, tú que... Estas cosas todo basado en una mentira, en el defenestrar a una persona para poder... ganar encima de ella. Él me menciona todos los días con ese desdén, pero ha sido incapaz en su vida de sentarme en su programa a que conversemos las cosas como hay que conversarlas, porque no tiene cómo, lo destruiría yo en 2 minutos, porque es un instigador al odio y una persona que busca dinero a través de un programa. No es nada más, no lucha por ninguna libertad cuando le llama a los cubanos en la frontera, 25.000 cubanos que están en la frontera, inmigrantes de pan con bistec. Inmigrante de pan con bistec es él. Ok, Eric Concesión, no hemos desviado un poco el tema, pero bueno, ya que pero estamos hablando... es que te voy explicando porque la gente pregunta. Sí, claro, no, y yo te pido disculpas por eso, porque yo te traje para hablar del parón, pero bueno, la gente ha preguntado, yo lo respeto un poco y hago 2 o 3 preguntas que no sean muy fuertes, porque hay unas cuantas que son bastante fuertes ahí. Según tú, ninguna iniciativa que hagamos de aquí afuera va a tumbar a la dictadura. Es decir, yo creo...
yo creo que muchas iniciativas al mismo tiempo, coordinadas, pueden derrumbar a la dictadura o por lo menos abrir los ojos. Esa es mi opinión. ¿Qué Yo no qué tú crees de la caravana que vamos a hacer el 26 aquí en no, Ottawa? Es decir, me perdón, en Montreal. ¿Qué tú crees de esa caravana? Tu opinión personal, di sí, parece no. genial. Toda expresión democrática a mí me parece genial. Toda expresión que se pueda hacer en contra de la dictadura a mí me parece genial. Ahora, que yo digo que la mayoría de los cubanos, en gran mayoría, por supuesto los 11 millones que hay en Cuba, que hay que contar con ellos, más los que estamos afuera, la gran mayoría no va a apoyar que tú restringas o quieras restringir a la familia cubana de su comida, porque no es solo a los enfermos, es a las personas que tienen que comer. Mi abuela, mi padre, mi madre, ¿verdad? Yo no puedo dejar de mandarle dinero porque no estén enfermos, sencillamente, Sí. para que coman su diario. A mí no me interesa, mira, si depende, o escúchame bien, si depende para que caiga la dictadura, que los míos mueran, o matar a mi abuela de hambre, o para hacerle pasar penuria, que esté la dictadura de por vida. Pero recuerda que yo expliqué los tres métodos del parón, ¿no? Un parón excesivo, agresivo, donde no se mande un peso. El otro parón, que no sería ningún parón, que mandáramos dinero. Y en el centro, que mandaríamos solamente para que tu abuela, en este caso tomando de referencia a eso. Ese eres tú, lo que se está pidiendo es cero. Bueno, eso es lo que yo interpreté y que por favor las personas en el chat me digan si es verdad o es mentira. Lo que está pidiendo a Alessandro Otaola públicamente es cero remesas. Yo personalmente, con todo el respeto, Cero. Ahí está el vídeo. con todo el respeto que tú mereces, él dijo que por razones humanitarias como comida, aquello, lo otro, sí se podía mandar. Es decir, aparte que el parón no es obligado, el parón es para las personas que quieran, en complicidad con sus familiares, derrocar a la dictadura, y esperamos que sean muchos. Yo te digo que no va a resultar. Te voy a decir que si quieres, dentro de 2 años, dentro de 2 años, volveremos a hablar sobre eso. Esta directa, es decir, ahí está el régimen, no pasa nada, no va a pasar nada, porque la gente tiene amnesia. En los años 2000 no se podía ir a Cuba una vez cada 3 años. Se podía ir a Cuba, era prohibida la remesa, no se podía mandar dinero por Western Union a Cuba con Bush. Se pasaron lo que tú no te puedes ni imaginar. No cae. Sí, hay algo que... No hay nada diferente. Sí, como no. Mira, espérate un momento. Así hay cosas diferentes. Mira, antes no existía esa influencia que hay de estas personas. Me voy a sacar yo de todo esto, de estas personas que están influenciando. Mira, el programa de Otaola no va a tumbar la tiranía. El programa de Eliezer no va a tumbar la tiranía. Los que van a tumbar la tiranía son los que ven el programa. Y los que ven el programa influencian. Un momento, déjame terminar. Y los que ven el programa influencian sobre las personas que están dentro de Cuba. Esa es mi opinión, esa es mi visión. Ese es el problema. La gente de Cuba, dentro de Cuba, le ha hecho un rechazo total a todo este mensaje. No digas eso si Otaola es súper popular adentro. Ese es su mensaje. Es verdad. La gente conoce a Otaola dentro de Cuba, pero es que estar conocido no quiere decir que estén de acuerdo con él. La información que me llega a mí es de que Otaola es súper conocido, y no es que sea conocido, sino que están de acuerdo con eso. Perdona, ser conocido no es verdad, porque si la gente no responde a los pedidos que él hace dentro de Cuba. Si tú bueno, no, espérate, una cosa es eso, una cosa es decirle salgan todos a marchar cuando todo el mundo sabe que le da palo, y para eso hay que romper un candado de adoctrinamiento y tienes que salir todo al mismo tiempo. Porque la gente no lo siguió con el cacerolazo. Pero atiéndeme, pero se están dando pequeños pasos. El problema es que la gente piensa que uno va a salir corriendo ya. Somos unos bebés gateando frente a una dictadura. Y no podemos salir corriendo, tenemos que dar pasos. Yo creo que se dieron pasos gigantes cuando había una oposición de verdad. Cuando existió Oswaldo Payá, al que le llamaban agente del G2 de la seguridad, le decían horrores de esta comunidad. ¿Quién lo llamaba? ¿Quién lo llamaba así? De esta comunidad. Eso si tú no lo sabes porque eres muy joven. A Oswaldo no, pero yo quiero que me digas nombres. ¿No? ¿Quién es? ¿La comunidad del exilio? Sí, pero la comunidad es muy grande. Hay personas que sí, que son las que no. Los dirigentes del exilio en ese momento, los que habían, no estaba Alessandro Otaola, estaba en ese momento en Cuba haciendo otras cosas. En ese momento, las personas que estaban en el exilio, ¿verdad? Le llamaban Iliana Ross, toda aquella gente que habían ¿cómo se llama? De dirigentes en el exilio, le llamaban a Oswaldo Payá agente del G2, infiltrado, y el pueblo en general, ese que tú dices que oye a todo el mundo, le llamaban horrores a este hombre cuando lo mataron, a Oswaldo Payá. Entonces salió todo el mundo, el mártir, ¿y por qué lo mataron, asesino? Lo mismo que pasó con el Dani, que todo el mundo hasta todavía lo ofendía, le decía de todo, y ahora todo el mundo quiere hacer oda del sarcasmo de que díganos cómo lo mataron, porque todo el mundo quiere abrazar este tipo de causa. A mí esto me parece súper mediocre. Mira, aquí hay una pregunta que te están haciendo. Te preguntan, dice Darwin, pregúntale qué cree del protestón en Mundo y de Yadira.
Bueno, a mí me parece particularmente, yo he mostrado siempre mi oposición Hace rotunda. poco estuviste en un programa con ellos. Claro, es que Mundo García, sin embargo, los 7 jinetes de la oposición, ninguno dio espacio para que yo pudiera condenar la golpiza, lo que me hicieron a mí el sábado. Sin embargo, el único que llamó, siendo enemigo mío público, porque el Mundo y yo no compartimos, porque yo no soy un defensor del régimen, ni yo soy un defensor de Fidel Castro, ni yo soy un defensor de nada de eso, y el Mundo está opuesto a mí, sencillamente. Nos hemos opuesto en muchas ocasiones y públicamente. Incluso yo soy contrario al Mundo desde que el Mundo era antes aquí, el Mundo García, que bastante hizo en esta comunidad en la polémica, ¿verdad? Yo siempre me he opuesto al Mundo García, pero fue el único que me dio espacio en su programa, un programa que lleva en un país que es democrático, donde yo puedo entrar a debatir con él o no. Pues fue el único que me dio espacio para yo poder condenar lo de la agresión. Por tanto, me parece, lo que opino del Mundo es que soy contrario a sus ideas, pero le agradezco esto. Yadira, en el caso de Yadira Escobar, me parece que es una muchacha agradable, pero me parece una muchacha confundida en una serie de cosas por su pérdida de perspectiva o por no vivir la realidad cubana o casi nunca haberla vivido. Y el protestón cubano me parece que actúa de una manera bastante coherente con su manera de pensar y de ser. Yo no considero al protestón cubano un comunista ni nada de estas cosas. Considero al protestón cubano una persona rebelde que quiere ejercer su libertad y que no lo dejan en esta democracia donde también ha sido agredido, donde lo insultan y le dicen de todo. Sencillamente, esta es mi posición. Yo sí no me fajo con nadie. Es que yo no estuviera fajado con Alexander Otaola por las cosas que hace. Yo no estuviera fajado con él si él a mí no me hubiera agredido, si él a mí no me hubiera difamado. Yo lo respetaría, porque usted me ve meterme a mí con Juan. Yo, o sea, puedo diferir en una serie de cosas con Juan. Somos amigos, incluso íntimos amigos, pero a mí Juan nunca me ha difamado. Entonces, mi problema es con las personas que me difaman a mí y difaman artistas para poder hacer lo que hacen, crear la polémica, buscar el número, el rating, y por eso es que están desmoralizados, no logran nada, porque todo el mundo se ha dado cuenta de esto, todo el mundo. Sí, ¿y tú crees que a costa de esto? Todo el mundo. ¿Tú crees, Eric, que de la forma en que tú proyectas las cosas hubieras tenido mejores resultados? ¿Cómo? De la forma en que tú quieres proyectar las cosas. Tú dices que la forma en que proyectan ellos no es la correcta. Si me imagino que tú piensas que la tuya sí la es. Proyectar las cosas sin un estado de opinión que se crea en mi contra con difamaciones a miles y miles de personas, creando un estado de opinión y no dando espacio que la gente tenga criterio propio, sino que juzgan según lo que dice ese influencer que influye en el mal a la gente. Si dejaran exponer mi criterio, yo creo que tuviera más respaldo lo que yo digo que lo que hacen ellos, porque son 2 millones de cubanos que no apoyan en esta ciudad eso. A eso lo siguen 7.000, 8.000 cubanos, porque lo de 20.000 es mentira. 7, 8.000 cubanos, porque los demás están o en contra o no existen, o son comprados. Y el resto, 2 millones de cubanos que hay aquí, no apoyan eso. Pero tampoco te apoyan a ti. No, pero como que no, el no apoyar el parón es ir en contra del parón. Sí, pero que no apoyen a Otaola no significa que te apoyen a ti, y significa que están en el medio, que no les interesa. Una plataforma, dile a Cibercuba que ponga mi programa todos los días, o que pongan mis directas todos los días, a ver cuántos miles van a seguirme. Yo me proyecto desde mi perfil de Facebook, que por cierto lo tengo restringido, mi página, mi perfil, salgo por un perfil pequeño, ¿verdad? Y con todo eso se conectan 150 personas en un perfil de 1.000 personas que tengo nada más, porque esa es otra que te atacan. Tú has usado un razonamiento algo lógico ahí, y para mí ilógico, por supuesto, porque, por ejemplo, cuando se hace una manifestación, por ejemplo, hay una parte de la manifestación que va, digamos, a favor de Trump, saca su cartel, van, no sé, 200 personas, pero cuando salen los comunistas a defender a Biden, o, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Salen 15, sí, pero es que las personas piensan que porque no salieron los 2 millones, un momentico. Comunistas a favor de Biden, que ahí no nos vamos a entender. Ok, perfecto. Un momentico, déjame terminar. Puse ese ejemplo así porque hay este dilema ahora de que los demócratas son comunistas. No es una falta de respeto. Un momento, déjame terminar. Okay. Lo que sea. Por ejemplo, salen a manifestarse, digamos, sale Eliezer Ávila a manifestarse en contra de la dictadura, ¿ok? Sale Eliezer con 150, 200 personas, sale él a manifestarse. Y de pronto los comunistas que están a favor o los que están a favor de la dictadura cubana y los que están en el medio asumen que esos 100 que salieron, o 200 o 300, los que hayan salido,
los otros restantes están a favor de la dictadura porque no fueron a esa manifestación. No, eso es algo totalmente equivocado. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que la gente que... Bueno, tú estás diciendo que a Otaola lo ven 8.000, 10.000 personas. Espera, un momento, que eso significa que los otros 2.5 o 2, o no sé, o 1 millón y pico de personas no están de acuerdo con Otaola. Claro. Eso fue lo que tú me dijiste, ¿correcto? Claro, es que no están de acuerdo. Y pues, como tú lo sabes, tienes una estadística, un método empírico donde tú sepas con seguridad. Lo seguirían. Y responderían. No, porque seguir, a lo mejor no les gusta el estilo de su trabajo, pero tampoco se oponen. Escúchame, no lo siguen y no responden a su llamado. Sencillamente, todo está basado en una mentira. La manifestación del sábado fueron 50 carros y Alexander Otaola dice que 3.000. Todo esto es una inflamación y esto sí lo conté yo en el Versalles porque yo los 50 carros. Por eso me dieron el palo. Sí, yo y Ninos Casabache, que fue conmigo, contamos. Ella contó 49, yo conté 50, saliendo del Versalles, del punto de origen. Pero ¿cómo tú puedes contar si estás arriba de un carro? No, yo conté, eso era parado. Los carros llegaban allí, de ahí salían. 1, 2, 3. Pero tú estabas dentro de un carro, ¿correcto? Yo estaba en el último carro, porque yo me fui en el último carro para poder contar todos los que salieron. Y entonces bueno, yo voy a eso. Podías haber contado, pero bien. Okay. Contando, hijo mío, porque están parados en una esquina y empiezan a salir los carros. 50 carros hace una hilera grande. 50 carros es una hilera bastante pequeña en relación a 3.000, que hubiera paralizado a Miami completo, como dice él. Es una mentira. Y yo soy consciente de lo que digo y la gente, yo se lo he demostrado, que es mentira. Desde el mismo carro fui mostrando a la gente que estaba en la manifestación, que además atacaron a personas, sacaron pistolas, le gritaron a los negros en toda su expresión. Pero los negros también atacaron. No importa, tú no puedes gritarle negro mareo, todos los negros somos, como dijeron en esa manifestación, ahí están los vídeos, te los puedo mostrar, sacar pistolas, sacar cosas. Cuando había una manifestación de ellos allí en Bayfront Park, con carteles en la mano, que siempre están, y yo no estoy de acuerdo con los vandalismos, ni con esta exacerbación de que si los odios raciales, estas cosas, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas cosas. Lo que no puede ser es que tú vengas a esta ciudad a crear odio, que los americanos te odien, siendo tú aquí un prestado, tirándole a los americanos aquí, gritándole cosas racistas, porque lo único que creas es que esta comunidad te haga rechazo. Es lo que yo creo. Ahora, yo esto de decir de que los comunistas, ligarlos con los demócratas es una falta de respeto. Yo no dije eso. Espérate un momentico. Yo traté de buscar un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético. La mitad de este país, te lo cambié rápidamente. La mitad de este país, por no decir más de la mitad, es demócrata y siempre ha votado demócrata. Por tanto, creo que uno de los fallos grandes de Trump en esto, y como lo de Otaola y todo el mundo, es llamarle a la mitad del país comunistas, socialistas, izquierdosos, este tipo de cosas. Bueno, en verdad ellos no llaman a ese acto votante, lo llaman al partido, es decir, a la cúpula del partido, a sus dirigentes. El partido está ahí porque las personas que votamos los ponemos. Por tanto, y demás son los que nos representan. Es lo mismo ofender al partido que ofender a la mitad del país, lo mismo. Por tanto, vamos a volver, Eri, al tema otra vez que nos trae hoy, que es el parón, porque yo necesito saber qué es lo que piensan las personas con respecto al parón. Ojo a todas las personas, voy a compartir el link. Todo el mundo que ha visto esto sabe que yo soy un perro sabueso aquí, yo cuido. Así venga quien venga aquí y se pare ahí al lado mío, es un invitado mío y de nosotros de aquí. Por favor, hablen del parón con respeto, no ofensas, sino muteo y saco. Y tienen 90 segundos para expresarse y ya el debate entre esa persona que entre, Eri y yo, eso depende de nosotros tres, ¿ok? Para que después nos digan, yo soy bastante justo y todo el mundo ha visto y sabe muy bien cómo yo soy aquí, ¿ok? Perfecto. ¿Estás de acuerdo, Eri? Sí, estoy de acuerdo. Okay, perfecto. Un poco para hablar. Estoy acostumbrado a que me ofendan, no te preocupes por eso. Yo también estoy acostumbrado a que me ofendan. No crea polémica cuando hay una gran cantidad de personas que te apoyan, están de acuerdo y otros no. Entonces, si yo voy aquí a contentar oído, yo pudiera decir una cantidad de cosas para contentar oído y tener seguidores aquí, así atorrantes, cotorriles, pero yo no hago ese tipo de cosas, yo soy muy fiel a lo que yo pienso. Eso. Ok, perfecto. Entonces, hablando un poco de, si no es el parón, Eric, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer para liberar a Cuba? Porque nosotros vemos que tú criticas todo lo que se hace, pero no haces nada de tu parte. ¿Eso lo dirás tú o lo dice alguien? No, lo digo yo. No, porque yo no hago nada. No te acabo de decir que lo mejor que hay es penetrar en la economía cubana. ¿Dónde estabas cuando te expliqué eso? Es penetrar la economía cubana con esta nueva oleada que hay de un paquete en desespero que saca el régimen. Penetremos la economía, hagámonos fuerte en la economía y logremos desplazar al régimen a
Yo creo que desde esta óptica nadie va a tumbar nada, machetes, mambises por control remoto no funcionan, no va a funcionar, no funcionó, no funcionará. Esto a mí no me parece que esto vaya a hacer, no lo veo de esa manera. Ustedes pueden tener su manera de pensar y hacer lo que quieran. Yo te les demostraré que no funciona. Esto es mi criterio. Ahora, yo creo que yo he tomado acción. Cuando yo he dicho que Cuba no se presenta allí donde el dolor de su pueblo. Yo desde mi posibilidad y convocando a esta comunidad he logrado grandes cosas. Yo no convoco para marchas tontas, yo convoco a la comunidad para recoger en un tornado donde fueron miles y miles de personas las que llevaron donaciones a Porto Alegre. La gente me decía, ¿cómo tú vas a entrar esto a Cuba? Yo no lo hice prometiendo que iba a ir en un barco al son de Díaz-Canel Singao, porque estas cosas se supone que la dictadura no las va a recibir. Yo lo hice muy inteligentemente, sin mezclarlo con política. Recaudé muchísimo dinero y muchísimas donaciones que llevé en avión, ¿verdad? Con 150 personas. Pero un momento, 150 personas que se montaron con su maletín de 70 libras y se fueron a Cuba a ayudar a enfermos, a personas que se le cayó el techo, a damnificados total del tornado, y pudimos entrar todas las donaciones calladitos sobre las 70 libras sin hacer política con ellos, y en todos y cada uno de mis viajes que doy a Cuba, ayudando a enfermos, ayudando a personas mayores. Yo creo que esto es una manera de hacer patria. Si lo hiciéramos todos, habríamos cambiado. Bueno, Rosa María Payá dijo algo parecido a Donald Trump el otro día. Lo que tiene que hacer usted es enviar muchas ayudas a Cuba, a los cubanos, muchísimas, masivas ayudas a los cubanos para acabar con el régimen. Estoy de acuerdo con Rosa María Payá. Ok, entonces, yo te digo una cosa y voy a poner la siguiente encuesta para que las personas se mantengan entretenidos en el, ¿cómo se llama? En el chat. Dice la siguiente encuesta, dice, ¿cómo cree usted que la dictadura cubana atacará el parón general? Opción 1, desacreditar a los influencers. Opción 2, surtirá más las tiendas en CUP y CUC. Opción 3, cerrará las tiendas en USD, es decir, en dólares americanos. O opción 4, menos productos en las tiendas CUP y CUC. Ahí va la encuesta, así que empiecen a votar. Voy a hacer un comentario con lo de que dijiste. Como opción 5 puedes poner no hacer nada. Son 5, son 4 opciones nada más. O no hacer nada, porque no va a hacer nada Cuba. Okay, perfecto. Sí. No, estoy hablando que lo que va a hacer la dictadura en contra del parón. Ok, tú dices que es nada. Eric, lo que me estabas comentando, ya la gente me está volviendo loco aquí en el chat. Lo que estaba comentándote es que tú lo que has hecho es ayudar a individuos, a ciertos individuos, pero no has ayudado a la libertad de Cuba. Esa es mi opinión. Bueno, es que mi manera de ver el ayuda a la libertad es desmontar por completo el que nosotros somos los malos y que, etcétera. Yo creo que si toda la comunidad pudiera llegar ayudando a personas, cambiaría mucho la óptica de los cubanos, que hay muchas personas engañadas en Cuba acerca de lo que somos nosotros. Cambiaría la óptica. Yo creo que nos respaldaría mucho más. Creo que eso crearía una unidad. Como yo sí sé que no se va a lograr la libertad de Cuba, nadie tiene la fórmula, si no ya lo hubiéramos logrado. No lo logró Girón ni lo logró nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Pues yo sí sé cómo no se ha logrado. Si tuviéramos la fórmula, pero yo creo que la fórmula no va a ser gritarle a la gente en Cuba, carneros, muertos de hambre, y pedir que hagan lo que nosotros no hicimos. Okay. Es que todo el mundo lo repite desde Cuba, pero si ustedes se fueron y no hicieron nada, y la gente no escucha, porque es que nadie escucha, no hay moral. Y la moral es esencial para yo pudiera estar debatiendo contigo toda la tarde aquí, porque antes de brincar con las personas, le voy a pedir a todas las personas que vayan a entrar, por favor, respeto ante todo. El que falte respeto lo saco, y yo saben bien que yo sí soy un sabueso en esto, ¿ok? Respeto. Tienen 90 segundos, discúlpame, Eri, tienen 90 segundos para decir lo que quieran decir. Eri va a contestar, yo contestaré si es conmigo o haré un comentario, y el debate dependerá de Eri o de mí y no de la persona que vaya a entrar. Para todos ustedes, voy a entrar a la mujer Janet Martínez. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para ti. Te voy a dar un momentico, Janet, te voy a dar tus 90 segundos para que exponga. Ni Eri ni yo te vamos a interrumpir, pero ojo, Janet, si ofendes te saco, ni te voy a despedir ni nada, te saco directamente, ¿ok? Perfecto, ahí está. No es mi intención ofender, y ciertamente puedo darte este criterio porque no tengo nada ni en contra de ti ni en contra de Otaola en lo personal. Ok, por supuesto, yo soy seguidora de Otaola hace 2 años y te puedo decir que muchas veces no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero como te digo, eso es algo que yo no tengo nada personal ni en contra de él ni en contra de ti. En lo que sí te digo es que a lo mejor tu forma de ser eres un poquito
más que realista, te vas a lo pesimista. Y a veces eso como que eres muy negativo y eso es como una mala vibra que influye también en que las personas a lo mejor, y te lo digo, tú sabes, desde mucho respeto para que no te pienses que estoy tratando ni de denigrarte ni nada. Y con lo que pasa con Otaola, que ese es su personaje. Ya ustedes han ido a algo más que es a lo personal. Y como han ido a lo personal, por supuesto, no van a estar de acuerdo nunca el uno con el otro. Y esto es una cosa que no solo pasa entre ustedes, pasa entre todos los influencers. Ninguno se ponen de acuerdo para hacer algo juntos. Todos tienen una iniciativa diferente, pero no hay por qué apagar esas iniciativas. Porque a lo mejor no sabemos cuál es la solución, pero sí sé que hay que seguir luchando. Y entonces dejar las diferencias a un lado. Y a lo mejor, no sé, que arreglen las diferencias entre ustedes. Yo sé que Otaola puede tener una manera de ser que es un poco raspante, pero sus razones tiene, no sé. Y entiendo también que a lo mejor te hace sentir más que muchas personas te reprochen por eso. Ok, se te acabó el tiempo. ¿Algo que decir con respecto a eso, Eric Concesión? Sí, bueno, de contestarte sencillamente que la imagen que tú tienes mía es que es la que te ha dado Otaola, no la que yo tengo. Por tanto, te invito a visitar un poco más mis cercanías, ¿verdad? Y a ver cómo yo me proyecto y cuál es mi realidad, ¿verdad? Toda esa opinión que ha creado Otaola acerca de mi persona es lo que tiene a todas esas personas que le siguen virados en mi contra. Yo soy un luchador también por la libertad, la democracia en Cuba. No lo veo de la manera hostil que se quiere ver porque no ha resultado. No es un problema de pesimismo, es un problema de historia. En toda la historia de Cuba no ha sucedido lo que queremos hacer esta vez, porque hay mucha gente que se enteró de la historia de Cuba que llegó aquí a Miami. Hay gente que en Cuba dice que ni sabía que había una dictadura y por tanto nunca luchó. Estas cosas no son admisibles. Me parece que este es el gran problema de todo, pero te invito a acercarte. Gracias por tu respeto, Janet, que no suele ser en esos lares. Gracias. Ok, claro, muchísimas gracias, Janet. Gracias por tu preferencia y gracias por estar aquí con nosotros. Ok, recuerden, caballeros, si quieren decirle algo personal, tienen 90 segundos, esta es la democracia aquí, tienes 90 segundos para decir lo que tú quieras, mientras no ofendas, por supuesto, porque Eric, yo pongo reglas aquí, ¿tú me entiendes? Sí. No malas palabras, no ofensas, no nada, para evitar el caos. Yo como digo a un amigo, tú pon la regla y yo pongo el cartabón. Bueno, eso. Ok, perfecto, pongo el cartabón. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado, a otra mujer. Vamos a entrar a las mujeres porque las mujeres siempre tienen más labores domésticas que hacer en la casa que los hombres. Así que con todos ustedes y Dianet. Hola. Buenas tardes, Dianet. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, y Dianet, te voy a dar tus 90 segundos para que le preguntes, por favor, pregúntale algo a Eri sobre el parón, qué piensa el parón, que es lo que estamos tocando hoy, o di lo que tú quieras, son tus 90 segundos. Yo tengo 3 puntos aquí, los voy a decir ahí están tus 90 segundos. Yo estuve en la manifestación y tú no me contaste porque yo entré por otra calle aledaña porque la policía yo conté 100 y tú ibas delante de mí que te bajaste en una ocasión. Yo también en el vídeo digo 100. Yo conté 100 y tú ibas delante de mí que te bajaste en una calle, formaste ahí una cosita, te volviste a montar y detrás de mí había muchos más que yo no conté. Sí, esa es una. Lo del parón es personal, espérate, un momento. Lo del parón es personal. Mi familia, hablé con ellos y hasta ahora me dicen, mamita, si no nos hemos muerto de hambre con lo que nos dan, no nos vamos a morir de hambre con lo que pusieron ahora. Sigue mandando de la manera que tú mandas, que yo lo mando personal a una persona aquí, se lo pago y le dan a mi mamá y ella va al Guajiro, compra la carne. Pues eso es personal, eso no es algo que Otaola lo implantó, ni eso es a conciencia. Yo tengo la conciencia de seguir de esa manera y mi dinero va a tratar de no ir a las arcas de la dictadura. Es cada quien como lo quiera ver. Hasta ahora yo lo he hecho y mi mamá no se ha muerto, se sostiene. Así que eso no la va a matar. Lo otro, cada vez que tú sabes por qué no tienes más clientela, porque tú dices que tienes 300 y 200 son en contra tuya. Tú sabes por qué no tienes más clientela, porque tú lo único que haces en tus programas es desacreditar a los influencers, a los 7 que tú llamas, a los 7 desacreditarlos. Si tú te tiras en contra de la dictadura, tú tuvieras más. ¿Tú me entiendes? Pero has cogido el camino equivocado. Ok, Dianet. Es lo que Dianet. Yo creo que mi camino en contra de la dictadura está plantado. Yo no lo he visto. Un momento, pero ahora me dejas hablar a mí porque yo te dejo hablar. Sí. Yo nunca en mi vida he defendido Díaz-Canel ni el comunismo. Usted me tiene que mostrar eso con pruebas. Usted hace caso, le digo como a la otra persona. Yo te he visto nada más criticar a Otaola. Es lo único que tú haces. No me puedes interrumpir. En cuanto a lo de la manifestación, yo también en mi vídeo de la manifestación me pregunta alguien, Eri, ¿cuántos hay de otro carro? Digo, yo creo que como 100.
porque yo conté 50. Yo conté 100 y tú ibas delante de mí. Detrás de mí había muchos más que no Un conté. momento, es que no podemos. Tú estás diciendo que había 50. Sí, Dianet, un momento. Vamos, Eri, un momento. Dianet, sí, tú vas a hablar, Eri, tú vas a hablar. Yo he contado 50 saliendo de Versalles y 50 que se pueden haber unido en el camino. Punto. No habían 3.000. No había 3.000 carros. No puede haber 3.000 carros porque se paraliza Miami. Esto es un disparate. Ahora, esto es una tontería también discutirlo porque de todas formas todos sabemos que no hay ese gran apoyo. Yo me metí 2 horas para salir de Miami. 2 horas y pico ahí bueno, en la calle 8. En Cuba siempre aquí digo, en Miami siempre te vas a meter 2 horas para salir. Entonces, ¿cómo se explica? Por el tráfico normal y habitual. Fíjate que tú te bajaste y hasta bailaste y todo. Fíjate si había tráfico. Mire, señora, por un tráfico habitual, te normal. Bajaste y te pusiste a bailar y a pintar monería. Le tengo una convocatoria. Dígale usted a Otaola por un mensaje privado que haga una caravana por las entre calles de Miami que no toque las avenidas. Yo le voy a decir a usted lo que va a suceder. Sí, no con Eliezer el otro día hubieron más de 500 personas que yo estuve también ahí y dijeron que 100. No. Le estoy hablando de que haga él una caravana por dentro de las calles de Miami, por los entrecalles donde no pasan carros. Usted tampoco lo va a ver bien, va a criticar igual que no, que está no señor, pero no señor, voy a ir con un dron y le voy a explicar a usted cómo es mentira todo lo que dicen, porque no tiene como que no, como si uno no estuviera ahí, o uno es ciego. Bueno, es que yo también, señora, es que también yo estaba allí, su opinión no pesa más que la mía. No, pero es que tú ibas delante de mí. No, es que yo iba delante de usted y Ninoska iba en el último carro. ¿Quién es Ninoska? Otra parecida a usted igual. No para nada. Un momento. Personas que estamos en contra del otaolismo trompista. Claro, porque no están a favor de... No estamos a favor y decimos la verdad. Ustedes en contra de los influencers. Pero ¿quién te dijo a ti que no estar a favor de Trump es estar a favor de la dictadura? Eso es un disparate. Ustedes viven criticando todo lo que hacen los influencers. No, los influencers no. Yo no critico lo que hace Juan. Yo no critico lo que hace Carlucho. Yo no critico lo que hace... Carlucho no hace nada. ¿Carlucho qué hace Carlucho? No, Carlucho ha hecho más por este exilio que usted y Otaola juntos. No, yo digo ahora mismo en su programa. ¿Dónde tú ves que Carlucho convoca algo? Lo que tenga, claro que no convoca, se ha convertido... Entonces no me metas Carlucho, un momento. Se han convertido en comunismo agresivo. Un momento. A los dos, un momento. Dianet, tienes el mute puesto. Un momento. Y Dianet, muchísimas gracias por participar. De verdad que te agradezco que hayas entrado. Pero bueno, esto es un debate y por favor enfóquense en las preguntas en cuanto siempre se me va por la tangente siempre. Demasiado pasional lo que están viviendo como si fuera el 59. Pues, sí. Dianet, muchísimas gracias, mi vida. Te quiero mucho. Un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Ok, perfecto. Por favor, vamos a tratar de hablar sobre el parón general de Otaola y que Eri dé su perspectiva y ustedes le den su perspectiva a Eri. Así que te voy a entrar a Carlos Calvo. Buenas tardes, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo anda, Eri? Bien. Carlos, te voy a dar tus 90 segundos y después, bueno, ya eso dependerá de Eri, de ti, el debate y por supuesto de mí, que yo sé cuándo cortar porque ya cuando veo que se empiezan un poco a los dos a hablar. Ok, así que te doy tus 90 segundos. Yo tengo mi canal. Eri, buenas tardes. Eri, primeramente estoy en desacuerdo con lo que te pasó en la manifestación y que te dieron golpe. Pero también, Eri, tú debes pronunciarte cuando a las personas en Cuba le entran a palo a los opositores cubanos. Cuando reclaman el derecho que debe ser reclamado por todos los opositores cubanos. En las imágenes de Holguín le dieron palo, escobazo a una gente en este siglo XXI. Segundo, Eri, tú eres los privilegiados que pueden entrar a Cuba. Yo no he podido entrar a Cuba después que yo empecé la denuncia al castrismo desde 2006. Tengo amenaza por ese castrismo. Yo soy un tipo y convoqué antes, fíjate, desde mi canal, yo llamé primeramente al parón, no al parón, sino a eso de la recarga y cosas, porque el régimen cubano es el dueño absoluto de todas las empresas. Hoy se habla del embargo económico, pero estuvimos 30 años, Eri Concepción, recibiendo la ayuda de 160 mil millones de dólares de la Unión Soviética y del campo socialista. Fidel Castro no hablaba de eso, jamás en la vida habló de eso, el castrismo. Entonces yo quisiera que tú te pronunciaras, porque ahora hablamos del embargo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero del petróleo venezolano? Son miles de millones de dólares. Y yo trabajé con Fidel Castro, Eri Concepción. Y jamás, y vi la forma que viven su familia, cómo despilfarran el dinero del pueblo. Y esta medida que han hecho ahora es una extorsión al exilio y al pueblo cubano, un robo armado. Yo le puse la estafa maestra. Gracias, Eri.
Bueno, soy yo uno de los más grandes críticos de las golpizas en Cuba. No sé de dónde usted saca usted que yo no condeno las golpizas en Cuba. No, te pregunté. Un momento. Las condeno y bastante. En segundo lugar, a mí nadie me puede negar la entrada a Cuba porque yo para los efectos vivo en Cuba. Tuve la destreza, ¿verdad?, de tener mis papeles en Cuba y yo vivo en Cuba para los efectos. Lo que puede ser es que un día vaya y no me dejen salir. Eso es otra cosa. Pero porque ellos saben que ellos cometen todas las arbitrariedades habidas y por haber. Pero a mí negarme la entrada a Cuba no me la van a negar. Que he sido parado 2 veces en el aeropuerto, llevado, bueno, esto lo ha visto todo el mundo, llevado por la seguridad, por el asunto de aquellas entradas de las cosas que llevé con el tornado, sí, pero no me pasó nada. Yo hablé con toda sinceridad, dije que yo no mezclaba eso con política, que era un acto humanitario. Yo sé que a ellos no les gusta que yo hago esto, pero no pudieron hacer nada en mi contra. A mí nunca me han hecho nada más que pararme 2 veces en el aeropuerto. Yo entro a Cuba, he entrado siempre porque no me pueden evitar prohibir la entrada, y lo que sí pueden un día es prohibirme la salida. No obstante, dejar claro que usted lucha por lo mismo que yo. Todos estamos de acuerdo que Cuba tiene que haber democracia, tiene que haber libertad, pero los mecanismos que se están utilizando para enfrentar al pueblo de Cuba, ¿verdad?, con el exilio o el exilio contra el exilio, nos enfrentemos contra artistas, yo no lo voy a apoyar nunca, y no voy a apoyar el parón, no voy a apoyar nada que restrinja al pueblo de Cuba y que no haga nada al régimen, y sabemos que no hace nada al régimen. Ahorita la muchacha decía que ella no va a mandar dinero a las arcas del gobierno. Si le manda dinero a su familia, van a las arcas del gobierno de todas maneras, porque ¿dónde va a parar ese dinero al final? Por tanto, no creo en este discurso, no creo que estas sean las maneras, y yo le pido a todo el mundo que haga triple envío este mes a Cuba. Seguimos. Yo estoy en desacuerdo totalmente, Eri, porque el problema es que hemos visto la extorsión y el robo a mano armada, porque es inmoral lo que vemos con las imágenes de los hijos de los funcionarios cubanos. Pero eso lo cómo se sabemos con el dinero de nosotros que les mandamos. El problema es que lo que se criticaba del capitalismo, ellos lo están haciendo. Entonces, lo único es que ellos, un grupo de mafiosos que se han robado el país, se han robado el tesoro nacional y extorsionan a todo el pueblo cubano. Bueno, mira, coja usted una avioneta y vaya y bombardéelos, porque yo lo que sí yo no voy a matar a mi madre de familia, a mi madre de hambre, ni a mi familia. El que ha matado hambre a tu familia, a la mía de hambre, son los dictadores cubanos. No, ¿sabes por qué? Los dictadores cubanos, y ahora quienes queremos que paren las remesas con el que come mi familia. Los dos tienen culpa. Bueno, ¿y por qué razón ellos en 30 años de ayuda rusa no resolvieron el problema de la comida al pueblo? Nunca, porque son una dictadura. Usted no entiende que usted no entiende que es una dictadura hegemónica. Son unos ladrones. Sí, es una dictadura, Eric, es una dictadura hegemónica, sí. Pero que usted no puede sacrificar a tu familia en nombre de esa dictadura. Además, cuando tú te fuiste, vayamos todos y luchemos en Cuba. Este es mi discurso. Ok, Eric, es una dictadura que tiene secuestrado a nuestra familia. Eric, ya me voy. Sí. Ya me voy. Eric, yo estoy condenado a muerte en Cuba. Yo estoy condenado a muerte por un tribunal militar sin haber sido militar. Por el único hecho, ¿sabes cuál fue, Eddie? El único hecho que puede hacer cualquiera en el mundo. Aquí critican al presidente Trump y yo no he visto un preso político. Aquí critican al presidente de cualquier otro país. Señor, es que aquí no puede haber preso político. El pecado de Trump son otras cosas. Aquí no puede haber preso. Ya quisiera él tener presos políticos. Ya quisiera Trump impedir que aquí avance la democracia, pero no lo va a lograr. Llamándole comunista a los que piensan contrario a él, un presidente aquí es indigno cuando ofende a la mitad de la población. Okay. Carlos Calvo, antes que te vayas, nosotros vamos a hacer una caravana el día 26. Eri dice que eso no resuelve nada, pero bueno, que él está de acuerdo que todo el mundo haga lo que sea. Bueno, yo le voy a demostrar que no. Okay. ¿Qué opinas tú, hay que hacer caravana. Calvo? Hay que hacer caravana, Eri. ¿Sabes por qué hay que hacer caravana? Y con esto tengo que irme, yo soy trabajo. La gente dice, oye, tiene un canal de YouTube y no trabaja. Porque eso es lo que dicen los influencers que defienden al régimen cubano, que no trabajamos, yo trabajo, fíjate. Hay que hacer las caravanas. Eso me dicen a mí que yo no trabajo. Yo ayer en mi canal le expliqué un libro que leí que se llama De la dictadura a la democracia. Y desgraciadamente los regímenes que se toman el poder por las armas, como tú quieres que vayamos a atacar a Cuba, es la continuación de una dictadura. Eso lo ha dicho pensadores. ¿Sabes qué? Las dictaduras se caen
con las protestas. Bueno, con yo las creo que protestas. la dictadura es lo que se está fundando en Miami, perdón, cuando le pegamos a una persona por pensar diferente, cuando le hacemos un acto de repudio a otro, estamos haciendo lo mismo que en el 80. Por tanto, yo critico la neodictadura, la nueva dictadura que se Estoy contigo, estoy contigo, imponer en estoy Cuba, contigo ahí. que va a ser incluso igual o peor a la de Canel. Así Yo no quiero dictadura, quiero democracia. Yo estoy contigo, con esto me retiro. Yo estoy contigo. No sé, a ti hay que respetarte el derecho a manifestarte y no darte golpe. Simplemente olvidarte, ignorarte, porque es uno solo contra miles de personas. Decirte adiós. No, es no solo contra miles de personas, tú estás en un error. Hay muchísimas personas que, mira, si vas a ir, tú vas a los perfiles, a donde están las personas en contra de Otaola, son miles de personas las que siguen Oye, esos perfiles. es que no, Otaola no es el problema, es la dictadura cubana. No. El problema es la dictadura y Otaola, las dos cosas que están hundiendo a los cubanos en este momento. Ustedes, los youtuberos No, yo no soy youtubero, señor, yo soy cantante y actor, yo no soy youtubero. Felicidades. Bueno, entonces infórmese antes de hablar con una persona. Carlos. Oye, bye, cuídate. Carlos, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia, hermano. Cuídate. Sí, yo tuve. Gracias. Yo tuve. Okay, vamos para allá. Vamos a bajar un poquito la tensión aquí. No, pero sé que yo no estoy tenso, niño. No. Espérate, mira, tú verás ahora. Dale. Es eso. Ay. Tú te quieres combinar conmigo. Okay. Spreading the news. Ok, te voy a entrar a alguien que seguro tiene ideas igual que las tuyas. Ahí, para todos ustedes, Felipe. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está cubanos por canadienses? Cubanos canadienses por una Cuba democrática. Aprende. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Aunque no sean todos los democráticos, podrían ser, pero bueno. Está bien, gracias. Ok, vamos a darte fíjate si no somos democráticos, que estás Eri, que está en contra de todo lo que nosotros pensamos, estás tú, que estás en contra de todo lo que pensamos. Entiendo que no eres democrático en Canadá con todos los canadienses que quieren una Cuba democrática. Ok, perfecto. Bueno, es tu opinión. Así que ahí voy para ti. No solamente la mía, es la opinión de Duarte, es la opinión de Amílcar, es la opinión de varios canadienses que están en Canadá. Ok, pero esa no es la mayoría. La mayoría están en otro lugar. Ok, el cronómetro para ti, porque tengo muchas personas ahí esperando, así que ahí te va. Bueno, con respecto al parón, me parece que es una medida superflua, o sea que eso no va a dar nada, absolutamente nada, excepto pena a las personas que sí realmente quieren un cambio para Cuba, porque realmente medidas de asfixia a Cuba han habido muchas en la historia, mejores que incluso que ese parón, y no han logrado ningún cambio. Así que por eso me parece que es más de lo mismo. Es más de lo mismo que ha salido del exilio hacia Cuba. Me parece que debía haber un cambio. El otro día estaba mirando memorias del exilio y vi que había un trabajo que decía que el bloqueo era ineficiente. O sea, que había que eliminar eso. Que dándole libertad, realmente libertad a los cubanos de Cuba, libertad de comerciar, libertad de emanciparse económicamente, quizás los cubanos hagan una revolución. Pero una revolución de los cubanos, para los cubanos, no una revolución que sea impuesta desde otro lugar, exteriormente, sino darle realmente la libertad a los cubanos, una libertad, una emancipación económica. A ti que te gusta hablar de libertad, esa me parece que es una de las libertades que deberías procurar que tengan los cubanos para que haya un cambio real en Cuba. Necesité menos tiempo para decirte lo que quería decirte. Ok, perfecto. ¿Algo que decir con respecto a eso, Eric? Sí, bueno, decirte que estoy de acuerdo con que son los cubanos en Cuba los que van a llevar los cambios, y si nosotros queremos llevarlo tenemos que estar en Cuba. Y yo creo que sí, que tiene mucha razón en cuanto a la emancipación del pueblo de Cuba. Va a tomarse a partir de allí. Nadie va a tumbar nada ni se va a levantar nada. No es deprimir la idea, es que está demostrado, es que no hay manera de hacerlo. Las únicas tres maneras de hacer esto es invasión, una. La segunda es levantamiento en armas. Y la tercera es toma de decisiones o cambios drásticos dentro de la economía de Cuba. Y yo creo que es la tercera la que va a suceder. Y yo creo que va a ir progresivamente, no va a ser convulsión, va a ser como aquello que decíamos, cuando se caiga Fidel, el día que se caiga Fidel, tú verás, tengo una botella guardada para el día que se caiga Fidel. Fidel nunca se cayó, se murió poco a poco, bajó y cuando se murió Fidel nadie lo disfrutó. Pues fue así. Es así como va a ser la historia esta, que cuando ya llegue y tenemos el capitalismo no nos vamos a dar ni cuenta. ¿Tú no tienes una cuarta opción, que el pueblo se levante completo y se tire para las calles y arme algo? No tumba nadie. Para ti?
pero que eso no tumba a nadie, porque mira Venezuela, cuántos muertos hubo, se votó para la calle y ahí está Venezuela. Es verdad, es una realidad que ellos desconocen, que cuando realmente tienes una dictadura, el pueblo se tira para la calle y te tiran los tanques y le pasan por arriba al pueblo. Y después se cansan de eso y vuelven para sus casas y ya está. Como Venezuela lo hizo. Imagínate. Ok, una pregunta para los dos que tengo. Voy a aprovechar que tengo los dos aquí. Una pregunta para los dos, para Felipe y para Eri. Ustedes quieren la libertad de Cuba, ¿correcto? Por supuesto. Claro, más que tú la queremos. La quieres más que yo. No podemos decir eso, Felipe. Ya veo que están tomando. Yo creo que la queremos en la misma intensidad, pero creo que hay mucha gente que no le asiste la historia y la experiencia, que tiene que entrar mucho en esto, y 61 años dicen que ese no es el camino. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Te agradezco. Recuérdate que escribirle a quien tú sabes para cuando tú sabes. Te lo escribí, ¿oíste? No me falles en eso. Me dijiste que dijeron que sí ya. Okay, sí, ya van a ir. Yo claro que van a ir a defenderse de las atrocidades que tú cometes. Yo cometo atrocidades. Okay. Sí. Okay, sí. Bien. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia. Me estoy enterando el chisme aquí que no sé. No, el problema, Eric, que yo tengo una sección aquí que se llama el influencer negativo. Y entonces yo traigo el trabajo que hacen ciertos determinados influencers, que es negativo para mí, es mi opinión, ¿no? Y lo traigo y debatimos sobre eso. Es negativo para ti, como decía aquí ahorita ahí, que era como que yo era una mala vibra para ella, buena vibra para los que piensan como yo. Exactamente, eso, pero hay que llevarlo a la mesa, porque mira... Una cosa muy tonta eso. Sí, por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti, ¿qué tú piensas de los doctores Cordoví que defienden a la revolución y a todo lo que ellos hacen? Para mí es un influencer negativo lo que ellos hacen. Voy a decir que a veces me son hasta repulsivos ver a una persona defender la revolución con tanta impunidad, con tantos crímenes que han hecho, pero es que en la democracia también hay que aceptar eso. Y entonces, eso es lo que mucha gente aquí no entiende, ¿verdad? Aquí la gente que está en mi contra, en lugar de sacar argumentos, de ir en mi contra como debe ser, aunque yo te pueda súper caer mal, lo que hacen es decirme chivatón, comunista. Yo comunista no tengo absolutamente nada. Es más, entre todos los cubanos yo creo que yo soy un privilegiado de haber crecido en el seno de la Iglesia Católica, y que cuando yo iba a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no era aceptada en el país de ninguna religión, ¿verdad? Y haber crecido en el seno de esa iglesia, independiente del marxismo, independiente de todo, creciendo con una cultura y una intelectualidad religiosa, ¿verdad? Que me daba un espectro mucho más amplio de lo que le da a cualquier cubano, los que crecieron bajo los fundamentos del marxismo-leninismo, que hoy en Miami actúan como tal, con esa radicalidad de fundamentos del marxismo-leninismo, aunque se dicen que están contra la dictadura, usan los métodos de la dictadura para luchar, porque no conocen la democracia. Yo soy una persona que cree en la democracia, yo soy una persona de democracia, y creo que todo por mucho que nos dé repulsión el comunismo, hay que aceptar que el día que Cuba cambie, los comunistas van a estar sentados en la mesa democrática también, reformados y adaptados a una constitución donde haya pluralismo democrático, por supuesto, pero ahí van a estar los socialistas y van a defender sus ideas porque van a tener representación en el pueblo. Hay personas en el pueblo que son de esa tendencia, y ¿qué vas a hacer? ¿Fusilarlos? Eres un Fidel Castro más. Claro. Entonces, ahora te voy a entrar al siguiente invitada, Janet Bello. Janet Bello, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos estás viendo? Desde aquí, desde Pensilvania. Desde Pensilvania. Ok, Janet, te voy a hacer una pregunta. ¿Es primera vez que te veo aquí en el programa? ¿Es primera vez que nos ves? No, para nada, Darwin. ¿No has visto otras veces? Bueno, tú sabes que yo siempre le hago, cuando no conozco a la persona, le hago esta pregunta para saber con quién estoy hablando. ¿En Cuba hay una dictadura? Por supuesto. Claro. Por supuesto. No, ni creas, Eric, aquí me han venido personajes que me han dicho de todo. En Cuba hay una dictadura totalitaria. Eso es hegemónica, unipartidista, además, y el que niegue eso es porque es tonto. No, hay personas que me han dicho, en Cuba hay 60% de dictadura. No, 40%. Es verdad, para no ser una dictadura tiene necesariamente que existir el pluripartidismo, tiene que existir la diversificación de la economía, ¿verdad? Porque no es solo política, señores. Una economía que no sea diversificada y no sea de libre mercado no es una economía democrática. Sí, ok. Janet, Janet, te voy a dar tus 90 segundos para que diga lo que quieres decir. Estamos hablando sobre el parón de hoy, ¿ok? Sí. Ahí te va.
Ok, Eri, facilito. Me parece que lo que estás diciendo es completamente absurdo. Y si te criaste en la iglesia, déjame decirte una completa decepción. Porque en lo personal eres un gran falta de respeto. Y comunista no, tú eres un oportunista. Y con respecto a lo que dijiste, que lo que debemos hacer para tumbar la dictadura es penetrarnos en la economía, hay que ser débil de mente para pensar de que podemos invertir nuestro dinero en una compañía dentro de Cuba, en un régimen, como tú dijiste, totalitario, que hace lo que le da la gana cuando le da la gana, usurpar nuestro dinero porque no hay leyes que nos amparen. Para ir solamente por eso estás muy mal. Y con respecto a lo que te pasó, no tiene nada que ver con la democracia. Es simplemente que no se puede pretender andar por la vida ofendiendo, faltándole respeto a las personas y andar ileso como si nada. Da así. ¿Sabes por qué? Porque como este mundo tan diverso hay personas que no respetan la libertad y la democracia, tienes que estar atento de que en cualquier momento, por tu falta de respeto, por tus pasos, van a haber personas que te puedan agredir. Si tú vas a seguir en ese mismo canal y expresándote como lo haces, pues cuídate, contrata unos guardaespaldas, porque deben ser muchas las personas que quisieran hacerte lo que te hicieron y mucho más. Y déjame que antes de que se acabe el tiempo. Yo no comparto la violencia. Violencia engendra violencia. Pero tienes que saber que si expones tu cara a una figura pública a hablar de esa manera como tú lo haces, estás expuesto a muchas cosas. Sencillo como es. No sé a qué te refieres tú cuando dices que yo falto el respeto, porque yo sencillamente contesto ofensas y las contesto bien contestadas, como deben ser. Un momento, ahora no me interrumpa. De todas formas, no creo que vaya a volver a suceder, porque creo que van a tener todos los que apoyan a toda esta cosa, tener que reunir para pagar la fianza a este muchacho que va detenido. No sé si lo sabes, porque le puse una demanda y porque ya va a ser detenido y le van a tener a leer sus cargos y no van a poder hacer nada en contra de que yo lo haga. Porque yo sí voy a llevar a donde tenga que llevar a los violentos. Yo defiendo mi libertad y la defiendo como quiera. Yo no ofendo a nadie, yo contesto ofensas, que es diferente. Disculpa que te diga, no tiene nada de esto que ver con el catolicismo. Cuando Cristo tuvo necesidad de coger un palo y echar a los mercaderes del templo, no usó palabras bonitas necesariamente. Por tanto, y demás, yo creo que sí, que estoy fundado y en la mismísima piedra del catolicismo más auténtico, y yo creo que yo actúo como debo actuar, con coherencia, porque yo pienso lo que digo lo que pienso y hago lo que pienso y digo, y no todo lo contrario que hacen todos los que nunca hicieron nada y ahora quieren hacer de todo. Por tanto, y demás, yo creo y considero que seguiré haciéndolo así. Mucha gente se identifica con mi manera de hacer las cosas y así lo seguiré haciendo, y aunque sea el único que proclame mi manera de pensar, seguiré defendiéndola a costa de todo, a costa del boicot, de la difamación que usan en mi contra, de las verdaderas difamaciones que usan en mi contra, de crear estados de opinión en mi contra y todo eso que sucede en esta comunidad. Yo sé lo que tú dices, porque yo los oigo hablar a ustedes responden al patrón de alguien que les dice que yo hago cosas. No lo hacen por propia, porque carecen de criterio propio. No, usted le puede dar risa a cualquiera. Estas cosas de secundaria y esto de qué risa me das, qué envidioso eres, estas cosas yo paso de eso. Yo sencillamente digo las cosas como pienso. No puedo pensar como tú, ni me puedes obligar a pensar como tú. Me parece que son personas dañinas en esta comunidad, muy dañinas tanto como el castrismo. Sí. Okay. ¿Puedo, Darwin? ¿Puedo? Sí, una última palabra antes de irte, por favor. Mira, fíjate. Janet Bello, con respeto, por favor. No, tranquilo. Mira, fíjate, si eres un falta de respeto, que en los audios que tú querías publicar ahora mismo, no sé si querías publicarle aquí a Darwin para que todos escucharan la parte en la que tú ofendes claramente. No estoy defendiendo a Eliezer. No, yo no soy abogada y Eliezer, haz silencio por favor y déjame hablar. No, me defiendo. No puede hablar lo que quiera y puede decirte lo que quiera y puede saber defender. No, señor. Pero solamente por él darte su opinión, mira como tú le dijiste en 3 segundos, cínico, desgraciado, y un montón de palabras. Y se lo vuelvo a decir. Mío, déjame decirte, Darwin, agradezco la oportunidad de haberle poder dicho a él lo que yo pensaba. Déjame decirte que dejas mucho que desear. No, y en mi opinión, lo personal, que seas cubano me da vergüenza. Caído, Darwin, no tengo más nada que hablar. Yo no considero para todo el mundo. Yo no considero que ustedes sean cubanos, ustedes son enemigos de Cuba. Ustedes son personas que echan abajo la imagen de la Cuba democrática. Yo le respondí a Eliezer como se merece, porque Eliezer, yo le di las quejas de lo que había pasado y en lugar de condenar la violencia, lo que hizo fue justificarla. Represora Eliezer, represora tú, porque te fuiste y no puedes contestar, y represor toda la persona que apoye una agresión. Hablando de eso, ¿es legal tú
publicar los audios de una persona así en las redes sociales? Que no los publiqué yo primero, como los publicó otra persona, yo los cogí de esa otra persona. Pero bueno, tú te hiciste Así eco, ¿eh? Así funcionan ¿Cómo ellos. y la otra persona cómo lo dijo? Igual que Otaola se hace eco de Edmundo masturbándose, y eso son cosas privadas. Igual que se hace, ¿por qué? Porque lo publicó otra persona, porque se lo mandó otra persona, porque se lo no sé qué otra persona. Yo puedo dárselo Una a la conversación tuya y de él, alguien te la robó a ti o a él y las publicó. Yo puedo dártela a ti por privado, porque me da la gana a mí de dártela a ti por privado, y eso sí es legal, lo que yo conversé con él, y tú regarlo, y entonces yo cogerlo de la red y ponerlo. Aquí nada de esto funciona con legalidades. Facebook está desprovisto de toda legalidad, y todo es el descaro que ellos llevan, que ellos sí han publicado cosas privadas de muchísimas personas. No, Y yo hasta te digo llegar eso, Eri. al despotismo de poner a una persona masturbándose en las redes sociales. Eri, para yo te digo eso porque tú estás criticando a Otaola por las cosas que hace, pero tú estás haciendo lo mismo. Es decir, No, yo no hago lo mismo, yo no difamo a nadie, yo no difamo a nadie. Yo critico una conversación privada de Eliezer contigo, algo que no debería haber salido a la luz, como alguien que da una opinión y lo pero está eso no es una difamación, eso no es una difamación. No, es una difamación, no es una violación de la privacidad. No, no viola la privacidad porque yo no fui quien sacó el audio. Ok, supuestamente no fuiste tú. No, no fui yo. No fui yo. Está cogido de la página Anonymous. Ajá. De Anonymous tiene su dueño y sus cosas. Ok, perfecto. Entonces te voy a entrar a mi siguiente invitado, José Benítez. Hola, buenas tardes, José Benítez. Por favor, vamos a ir a resumir rápido. Buenas tardes, Darwin. Gracias por darme la oportunidad. Ok, mira, te voy a dar tus 90 segundos. Perdón. Antes de que me dé los 90 minutos, permíteme decir algo bien rapidito. Te voy a pedir que respetes mi decisión. Yo voy a hablar los 90 minutos del tema que estamos tratando hoy. No me interesa que este señor ni siquiera dé una opinión de lo que yo voy a decir, porque a mi juicio, mientras va hablando, se ríe de las demás personas. Por lo tal, lo veo como una falta de respeto. Tú has pedido que no se falte el respeto. Así que yo voy a hablar. Sí, escúchame, José Benito, un momento antes de entrar. Mira, escúchame. Dígame. Tú vas a hablar, vas a decir, y si no quieres escuchar lo que él quiere decir, bueno, te vas, pero él va a tener que responder. No, eso es lo que voy a hacer, pero te pido que respetes. Sí, expresiones faciales, bueno, imagínense ustedes, yo no puedo controlar a Eri, no te ríes. Cuando uno es serio, uno no se ríe de la otra persona con la que está hablando. Cuando uno es serio. A eso decidirá que lo que es Eri o lo que no es Eri. No, es que si me da risa, sí me río. Ok, perfecto. Si el tema que estamos tratando, que es la libertad de Cuba, no es serio, entonces recoge y vámonos. Es serio, lo que no es serio, muchas cosas de las que dicen. Vamos. 90 segundos, José Benítez. Ok. Mira, hay que ver lo que pasó en Cuba después de la pretendida marcha que no se dio. Al día siguiente, un carnaval prácticamente en Santiago, mujeres y hombres vestidos de manera bien indecente en una conga. Antenoche o anoche, creo que fue antenoche, una manifestación muy grande de jóvenes en Holguín por la muerte del Dani. Ahí vemos manifiesto la falta de, digamos, el daño antropológico que se le ha hecho al pueblo cubano. Nadie, o sea, protestan por una cosa o por la otra, pero nadie protesta por la libertad allá adentro. Está clarito que de Cuba salir algo que pretenda cambiar la dictadura, pues tendrá que ser de los militares. Yo creo que el pueblo cubano tiene mucho terror, el daño antropológico es muy grande, el miedo que tienen es muy grande. Entonces, yo lo del parón lo apoyo porque la dictadura hoy no tiene la ayuda de Chávez, no tiene el turismo, le han votado los médicos de Uruguay, de Bolivia, de Brasil. O sea, la dictadura, a mi juicio, está en un momento muy delicado económicamente hablando, y yo creo que es una razón para que después que nos han dicho váyanse, que no los necesitamos, no los queremos, ahora sí quieren nuestros dólares. Así que por esa razón yo estoy de acuerdo con el parón. Creo que estamos viviendo un momento histórico que nunca se había vivido. Muchas gracias, Darwin, y no quisiera ni siquiera que este señor comente lo que yo acabo de decir. No me interesa escucharlo. Yo sí lo tengo que decir porque usted está acostumbrado, usted está acostumbrado a eso, a la dictadura, a que no le contesten, a que sea su opinión y ya. Pero no, señor, lo siento mucho. Si usted quiere eso, váyase a Cuba a vivir. Aquí es una democracia donde estamos, en el medio social que estamos, además en una red social, es una democracia y va a tener que escucharme. Sencillamente, estoy muy de acuerdo con usted en que Cuba es una dictadura y todas las cosas que además ha dicho. Con eso estoy
plenamente de acuerdo. Lo que sí creo que es de lo que estamos hablando, del parón, que es un error hacerlo, que es una perdedera de tiempo, que no va a lograr nada, y se los voy a demostrar, como mismo les dije que demostraría en enero que no caería nada, y no cayó nada. Y no cayó en marzo, no cayó abril, mayo, junio, julio. ¿Y tú no crees que hubo una consecuencia, que hubo un golpe? Yo sentí que un momento antes que siga. Yo sentí que dejó de mandar, no hubo consecuencias. Sí, yo sentí que con el parón empezaron a escasear enseguida muchas cosas como el jabón, los aseos personales, porque se le quedaron un poco sin dinero y empezaron a temblar un poco. Y lo que lo salvó, lo que camuflajeó todas las consecuencias que podía haber tenido el parón fue el COVID, que bueno, ya todo se le achacó al COVID. No fue por eso, fue porque Venezuela cayó en la crisis que cayó, que no podía mandar nada a Cuba, y por eso no tiene nada que ver con el jabón, y eso no es así. Ahora, este señor hablaba de que Cuba, ahora que el turismo no quiere ir a Cuba, o no sé qué historia. Cuba fue quien cerró el turismo. Y Cuba fue quien cercó. Cuando quiera abre el turismo, va a llegar a aquello otra vez. O sea, no es eso. No va por esa vía la caída, y ellos se van a quedar ahí. Unión Soviética o los rusos van a seguir apoyando a Cuba. Ya lo sabe que hay un contubernio entre Putin y esta gente, y que van a volver a asistirlos en todo. Ahora incluso Rusia quiere echar todas las calles, los pavimentos de Cuba, agrandar las 8 vías, hacer, regalar, y todo eso regalado. Por tanto, todo eso va a seguir, y ellos se van a seguir manteniendo. Nadie los va a tumbar de esa manera, y los cambios vendrán desde adentro, y nosotros podemos hacer mucha fuerza para esos cambios desde otra óptica. Ok, hay alguien que me dice: Darwin, te felicito por tu paciencia, de verdad, mi respeto para ti. Caballero, si nosotros queremos una Cuba democrática, la democracia duele. Esas expresiones. La democracia duele mucho, y uno a veces tiene que dejar ir cosas para recibir de otro lado. Esas expresiones son las que me dan la idea de que tengo que seguir luchando en contra de ellos, porque ellos son iguales a los comunistas. Ellos van a llegar a Cuba a cohibir voces como la mía, a callar voces como la mía, a no permitir oposición. Ellos son el ejemplo del comunismo en el exterior. Ok, perfecto. Te voy a dejar con Eugenio. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? No se escucha. No te escuchamos. Ok, te voy a sacar, vuelve a entrar otra vez, ok. Ok, prueba ahora. Ok, se fue. Ok, voy a entrar a otra persona, voy a entrar a Diosdado Corrales. Buenas tardes, Diosdado. Oh, buenas tardes, Arwin, y buenas tardes, Eric. Buenas tardes, ¿cómo está, Diosdado? Ok, te voy a dar 50 segundos. Una pregunta, la primera pregunta que le voy a hacer a Eric es si él es especialista en estadística y si él es filósofo. Es la primera cosa, porque todo lo que él dice es en relación, esto no va a ser, da datos. Ejemplo, 100 autos nada más, yo estuve ahí, 100 autos nada más que en la caravana, él no vio más nada. Y la otra cosa, como como conoce tanto, él sabe que en Cuba no va a haber cambio y demás. Mi opinión particular es que es un instigador. Él está en contra de todo lo que se proponga, no importa. Él está en contra de todo lo que se proponga. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Janet. Lo que propone usted. Hay que hacer los cambios desde dentro. Los cambios desde dentro. Él seguro no sabe lo que ha hecho la narcodictadura cubana, que después que abrió a los cuentapropistas, después le quitó todo. Él no está viendo cómo en Cuba se le quita a la gente que tiene sus cosas, que lo ha producido, y se lo quita. Entonces él opina, él quiere lo mismo que pasó en Rusia. O sea, un cambio desde dentro. ¿Desde dentro dónde? Él hace exactamente como Rodiles y como Zoe Álvarez. Todo el que dice algo allá va. Fíjate que allá inmediatamente se metió en México. Enseguida, díganle a Otaola que por qué no el dinero, todo lo que recogieron, se lo mandan a ellos, etcétera, etcétera. Es buscar. Su labor es ser instigador. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo la Janet Bello. No tengo más nada. Sé que yo quisiera contestar a esas dos preguntas. Él es estadista y si es filósofo. Erika. Bueno, yo no sé a lo que usted llama filosofía, porque yo aquí estoy dando opiniones totalmente sociales y políticas, nada de filosofía. Estudié filosofía 4 años, pero no estamos hablando de filosofía aquí, ni se ha dado ningún dato de filosofía. De estadística sé bastante, un poquito. Lo sé de 11 millones de personas que la están pasando muy mal en Cuba porque viven una dictadura, a los que le gritamos carneros y le gritamos muertos de hambre, y conozco a 25.000 cubanos que están en la frontera, a los que le gritamos inmigrantes de pan con bistec, incapaces de reconocer que ellos huyen de la misma dictadura que huimos nosotros, y a esas personas que están pasando tanto, para ellos pedir
pedí que se le enviara lo que no va a llegar a Cuba nunca, porque usted sabe que las ayudas no van a llegar a Cuba nunca. Cada una de las cosas que yo digo suceden como las ¿Cuáles son los datos reales? Un momento, lo que no puede interrumpirme ahora porque yo aguanté su retórica, que además es insoportable. Las personas que llamaron de Cuba, o sea, que las personas que desde Cuba se pronuncian, saben que esa ayuda no va a llegar, pero además lo sabemos los que estamos aquí, que tú no puedes enviar ayuda a Cuba al son de Díaz-Canel Cingao, porque la dictadura va a decir, por aquí no entra esto, y menos organizado por personas que son líderes opositores. Por tanto, yo propuse algo muy, muy bueno antes que se caduquen las laticas de atún, que la enviemos a la frontera para donde hay tantas personas pasando muchísimo trabajo. No es instigador, es resolucionar, es buscar solución a las cosas que ustedes no encuentran, porque ustedes no han ganado ni una sola vez en nada de lo que se proponen. Nunca. ¿Saben por qué? Porque hay 11 millones en Cuba, 2 millones en Miami y 25,000 cubanos en la frontera que están en contra de todo lo que ustedes hacen. Ok. Muchísimas gracias, Diosdado. Muchísimas gracias por participar. Seguimos en esto porque ya me quedan unas cuantas personas y quiero entrar a todo el mundo antes de irme porque yo sí trabajo. ¿Okay? Yo también, yo tengo que irme corriendo casi ya. Sí, ¿qué tiempo te queda? Me quedarán 10 minutos si acaso, mira si te da tiempo. No, 10 minutos no me da tiempo, así que te voy a entrar por lo que las personas que más tiempo llevan aquí. Así que, Vladimir, buenas tardes. Ya saben, a Eri le quedan 10 minutos. A mí también me quedaban más o menos 10 o 15 minutos. No, así que obligado. Okay. Buenas tardes. Y... Hola, Vladimir. Ahí está tu cronómetro, Vladimir. Pues, lo primero que Darwin quería era que como mismo tú exiges que se respeten las reglas para las personas que entramos a tu plataforma, a la directa, exijo que se le exija también a Eric que deje hablar y que no ofenda más a los cubanos. Yo no vivo en Miami, tú lo sabes, vivo en Canadá, en Montreal, pero lo más que me ofende de Eric es que él habla de las soluciones de los demás, que ninguno hasta ahora se ha resuelto nada. ¿Y qué has resuelto tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Has resuelto algo tú? Entonces, mira, lo principal es sobre eso, que respete las reglas, porque ahora mismo ofendiste hasta a Diosdado, una persona que entramos aquí a diario con Darwin a conversar los temas, y tú puede haber diferencia, como la tiene con Felipe, como la hemos tenido con Felipe, y como con cualquier persona que pueda haber diferencia. Esa es la democracia, pero con respeto. A ti te molesta cada vez que te dicen algo, y cada vez que alguien va a dar una opinión, somos comunistas. Para ti todos somos comunistas, para ti somos todos de otra ola. ¿Qué cosa es eso? Bueno, siempre te centra en lo mismo. Lo del parón. Ve acá, chicos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el noticiero y por qué el gobierno de Cuba habla tanto de los influencers ahora? ¿Por qué lo sacan por el noticiero a todos los influencers? ¿Por qué hablan de dos mundos? Porque se está haciendo... Ya, Vladimir. Un momento. Que te reía, es una cosa cierta, compadre. El problema, mira, por las canas, por todas las personas que entramos aquí, de respetar a las personas aquí que estamos conversando y no reírte como hace. Eso deja mucho que desear. No, es que yo me río porque... Un momento, Eric, Vladimir. Espera, un momento, por favor, Eric y Vladimir. Vladimir, se te acabó tu tiempo. Yo te doy 90 segundos para eso. Pero ahora, ni el cronómetro en ningún lado, no me lo pusiste. Sí, el cronómetro está aquí arriba de mí. Estaba a ver, aquí. No se puso. Ok, bueno, sí. Lo único que quería, yo no quería entrar a un debate, lo que quiero es un problema de respeto, no todo. Okay, sí, mira, vuelvo y repito otra vez. Vuelvo y repito, mira, a mí me han puesto muecas, me han hecho de todo cuando yo estoy conversando con gente. Yo lo que no pido es que las personas digan malas palabras, se burlen de la otra persona, hagan bullying de la otra persona. Estoy pidiendo respeto por ambas partes de las personas. Eri se ríe, si se ríe, ya el público decidirá qué es lo que es Eri. Ahora le toca a Eri, Vladimir, un momento, espérate un momento. Vivir en Canadá, le toca a Eri ahora. Para vivir en Canadá está bastante lejos de lo que es la democracia. No puedes tú controlar mis expresiones en mi cara. Ahora también que yo me tenga que quedar así rígido sin expresarme porque tú opines de que yo me río de lo que me da risa. A ver si, para no decirte que me río de lo que me dé la gana. Yo me río de lo que me da risa, pero además... Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Entonces, ¿las reglas para quién son? Un momento. No puedo porque yo te escuché también. Ya tiene el mute puesto.
Ya ¿Dónde tenemos yo respuesta. le falta respeto al otro señor? Considero que el otro señor, no te están escuchando, Vladimir, un momento, serénate y conversa. Al otro señor, él no está escuchando. No, sigue hablando. El otro señor, yo no le falté el respeto en ningún momento. Vino a interrumpir y le dije que se estuviera quieto y me dejara hablar, que yo aguanté su retórica insoportable. Esto no es una falta de respeto. Yo le puedo decir a cualquiera que su retórica es insoportable. Faltar al respeto es transgredir las fronteras del respeto. Esto mismo que yo estoy hablando y usted cree que lo están escuchando, ¿verdad? Porque quiere interrumpir, porque ustedes quieren hacer monólogo, no quieren hacer diálogo. Yo me río de lo que yo quiera, reírme de lo que me da la gana. Esa expresión, momento, reírme de lo que me da la gana, está en mi uso, está en mi haber. Yo sencillamente tengo una opinión. Me parece que ustedes son ofensivos, que son personas que están haciendo las cosas mal y yo me defiendo de esas cosas. Yo no soy ofensivo a priori. Yo no voy por ahí por el mundo diciéndole a la gente lo que pienso de ellos a priori. Yo respondo, yo reacciono a maneras de proyectarse a la gente. Esta es mi manera de ver las cosas. El otro también preguntándome que si soy filósofo, soy no sé qué, pero que estas cosas son tan tontas. Y entonces yo, ¿qué quieres que te diga? Ay, qué bonito que usted me pregunte eso. No, eso es una tontería y punto. A ver, seguimos. Está bien. Vladimir. Sí, un momento. Te voy a dejar que te despidas. Un momento. Cuando yo diga, por favor, a todas las personas, ya Eri se va a ir, voy a entrar una última persona ya. Cuando yo diga, por favor, cállense. Yo soy el moderador aquí. Es decir, no se pongan a hablar, que le pongo mute y ya, y no pasa nada. Estuviste hablando tremendo rato ahí con el mute puesto, nadie te escuchó, pero porque no dejabas hablar. Esto es una cuestión de quién hable más alto. Recuerden que estamos aquí en un sitio democrático donde todos tenemos derecho. Pues yo he traído aquí a todo el mundo y todo el mundo ha venido y ha planteado su derecho. Yo traje a Eric aquí para que hablara con respecto al parón. Ya hemos entrado en otros temas, hemos roto las reglas 300 veces. No solo Eric, todos nosotros hemos roto las reglas porque todo el mundo parece que no le interesa el parón, lo que le interesa es lo que está haciendo Eric Concepción. Bueno, en fin, unas última palabra. Tienes menos de 30 segundos para entrar la última persona, por favor. Solo que te decía que él es una figura pública y como figura pública tiene que aceptar que la gente critique o que lo halague y que lo haga todo. Eso es normal. No hay necesidad de molestarse ni ofenderse. Por lo único, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Entonces, yo lo único que quería es... yo no lo acepto. Mira, tú ves que me interrumpe y pierdo mi tiempo. Con lo del parón, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos familia en Cuba. Pero el parón, si tú dices que no vas a matar de hambre a tu abuelito o a tu mamá, es muy lógico y muy respetable. Pero la dictadura lleva 61 años matando de hambre al pueblo de Cuba entero. Y si ahora los Estados Unidos dicen, no hay más remesa, no hay más viajes, ni hay más nada, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué va a hacer el gobierno? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo yo? Yo sencillamente no voy a apoyar ningún parón que afecte a la familia cubana, porque usted cuando estaba en Cuba, si le ponían un parón a ustedes desde aquí, chillaba goma en contra de los de aquí. Lo que están fundando es odio. Están fundando odio en contra de las personas en Cuba. Están fundando que las personas en Cuba nos odien por nosotros quitarles lo que quieren ellos, lo que necesitan para vivir, ¿entiende? Y usted no fue capaz de quitar al régimen, ellos tampoco. Okay. Por tanto, esa es mi opinión. Vladimir, muchísimas gracias por entrar. Gracias. No, es normal. Son las emociones. Nosotros los cubanos somos así. Muchísimas gracias, hermano. Cuídese mucho. Ok. Voy a entrar a la última persona porque Eri tiene que irse. Después voy a entrar a todo el mundo para debatir y que todo el mundo hable y comente qué es lo que tienen, qué es lo que piensan de lo que dijo Eri y de todo lo que habló Eri. Vamos a ver si Eugenio, que ahorita me entró y tuvo que salir, puede hablar. Buenas tardes, Eugenio. Tiene problema, parece, de conexión. Sí, tiene problema de conexión, Eugenio, no se ve. Así que voy a entrar a otra persona. Aquí va. Si están con los datos en la calle o algo, pues... No, están en una casa, parece. Ok, vamos. Cubanos en Italia, buenas tardes. Hola. Oh, buenas tardes. Estoy siguiendo la directa. Sí, lo sé que tengo 90 segundos. Ok, yo te voy a poner tus 90 segundos ahora para que hable y diga lo que quieras decir. Nosotros no te vamos a interrumpir, ¿ok? Ahí va. Una cosita rápida. Bueno, yo me doy cuenta que los cubanos aquí, yo estoy en Europa y a veces es un poquitico distinto el nivel de discusión que hay entre los cubanos que viven dentro de Estados Unidos o ahora en Canadá con respecto a los cubanos de Europa. Yo un poquito estoy de acuerdo con Eric en el sentido que no creo que el parón vaya a causar ningún efecto a Cuba, aunque porque viendo cómo está la situación mundial actualmente,
Cuba pienso que aprovechará esta situación como siempre ha hecho, que sea con Rusia, que sea con China, y cuando se sienta que su nivel económico esté en peligro, pues estas naciones que están hoy casualmente contra la nación que es la mayor, digamos, el mayor enemigo cubano, que son los Estados Unidos de América, van a ayudar a Cuba a salir del bache donde esté. Esa es mi opinión personal. Por tanto, como decía Eri, yo pienso que el parón, la imagen que recibe el cubano a pie, el cubano de Cuba, es que los cubanos que están en el extranjero, pues son los causantes o lo van a ver mal de la acción que están haciendo contra el cubano de a pie, porque al final todos se benefician con las remesas. Esa es mi opinión. Sigan ahí en su canal. Darwin, yo te sigo de aquí desde Italia. Gracias, hermano. Gracias por su preferencia. Déjame decirte algo, cubano de Italia. ¿Cómo es que te llamas? Mira, cubano de Italia. Bueno, mira, es que me resulta raro hablar de él es el editor del Protestón, creo. No me descubras, chico. Bueno, yo sigo a todo el mundo aquí, no vaya a creer que yo estoy aquí mareado. Es cierto que tu postura, porque yo creo que los que crecimos en la democracia en Europa, yo tuve 10 años viviendo en España y que mi democracia creció, gracias a Dios, lejos de esta ciudad. Igual que hubiera crecido bien si hubiera crecido en New York o en Washington, pero lejos de Miami, que es más de lo mismo. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que a lo que yo me refiero es a esto. Yo creo que sí, que si el parón sucediera, que no va a suceder, si el parón se diera, podría afectar en algo al gobierno. Sí, y esa afección al gobierno va a repercutir en el pueblo, el gobierno no va a caer, el régimen no cae, va a repercutir en el pueblo, habrá más limitaciones, más cosas, la gente, esto es lo de siempre, esto ha sucedido siempre en Cuba, pero hay una amnesia y que la gente quiere ir a la masalva esa de sentirse, yo entiendo lo que es haber estado siendo toda la vida un servil con la cabeza baja en Cuba y sentirse ahora fuera con la posibilidad de decir, esto yo lo experimenté en mi primer año cuando salí de Cuba hace 20 años, ay, que me sentía Antonio Maceo, esto ya llegará a la madurez, esta cosa de cuando nunca lo hicimos en Cuba, es muy triste. Es verdad que tenemos que expresar nuestro desacuerdo con el régimen, pero tomar esta serie de iniciativas lo único que hace es provocar en personas como las que yo conozco personas en Cuba que antes se proyectaban en contra en contra del régimen y quizás nos querían. Y estas mismas personas ahora me escriben, oye, pero la gente en Miami que estúpida pidiendo parones para Cuba, y no sé, porque les afecta a ellos, y lo que están creando es odio. Y a mí la gente no me quiere entender. Quiero decir, aquí yo soy comunista, porque esto es increíble. En fin. Quiero decir una cosa, yo estoy mirando que con las últimas medidas del gobierno cubano, lo que falta para entrar en una economía de mercado es muy poco. Entonces yo me pregunto, si mañana Cuba entra en una economía de mercado, ¿qué va a suceder? Porque el sistema va a ser el mismo, pero la economía de mercado va a ser muy llamativa para aquellas personas que están interesadas en invertir en Cuba. Bravo. Entonces va a existir una contradicción ideológica y una contradicción para aquellos que desean hacer negocios con Cuba. ¿Qué va a suceder si mañana Cuba es una economía de mercado? Bravo, yo creo que de lo que estoy viendo va en esa dirección. Yo creo que lo que tú acabas de decir es lo que yo quise responder ahorita, que no pude, porque uno salió y dijo, ¿cómo vas a creer? O no sé quién fue, ¿cómo vas a creer en la no sé qué? Si a cuántos cuentapropistas no le han quitado, la gente no se ha enterado todavía del paquete de medidas que ha entrado Cuba porque la economía no funciona y porque jamás en la vida se ha contado con el pueblo de Cuba, con los cubanos en el exterior, ni con nada para poder sostener la economía. Cuba ha claudicado. Un momento, Cuba ha claudicado, ha dicho la economía no se sostiene más, esto se va por un tubo y se ha abierto a las pymes, a la mediana empresa, que yo voy a poder tener una fábrica y Cuba va a tener que depender de mí para que esos productos de esa fábrica en el país no falten, va a tener que depender de mí como fabricante. No es que le quiten restaurantes a la gente por tener prostitución y droga, no es eso. Es no, que pero ahora, yo creo... Ahora vamos a la mediana empresa y Cuba va a tener que depender del capital, escucha, del pueblo, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer cambios políticos y hacernos presentes en la vida
política de Cuba de esa manera. Tú no lo crees, pero es que no hay basamento porque nunca ha pasado en la historia. Sí, hay basamento. De hecho, con las aperturas, sí, perdón un momento, con las aperturas que abrió Obama, se abrieron bastante los negocios y después de un momento parón dijeron ya se cerró hasta aquí los negocios cuando cogieron un poco de dinero. Negocios, pequeños negocios, no es los pymes. Los pymes es poner el país, la economía del país en manos de la propiedad privada. No, yo no creo que eso vaya a suceder. Bueno, ya sucedió. No es que vaya a suceder, es que ya sucedió. No, eso no va a suceder. Cubanos en Italia. Espera, ¿cómo no va a suceder? Sí, deja despedir a cubanos en Italia un momento. Cubanos en Italia, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Así que no, yo no creo que vaya a suceder porque, como bien fundamentaste ahí, una vez que es decir, la propiedad privada empieza a emerger sobre la economía, entonces ya van a empezar a exigir derechos políticos y eso ellos no los van a permitir. No, es que eso va a suceder con el tiempo. No es que pasado mañana vayan a pedir cambios políticos. Es que sencillamente, si tú y yo tenemos una industria, el país depende de mí, yo le voy a decir, no, pero mira, si no esto, yo quito mi industria. Entonces, el país se va hundiendo. Ellos dependen de esto para vivir. Ellos van a recuperar un poco y después van a volver a cerrar otra vez porque no existe una constitución que proteja la propiedad privada. No existe. De hecho, si la gente vive mejor en Cuba, le va mejor y tienen todos trabajo y les va bien, no va a haber mucha gente interesada en cambios políticos porque la gente lo que quiere es vivir bien, no quien gobierne. Ahora, yo creo que sí es necesario los cambios políticos para hacer una... Pero cuando tú dices es cambios políticos, tú me quieres decir que se vaya la dictadura de ahí, es lo que yo me imagino, ¿no? No, es que tenga que abrirse la dictadura a una democracia, hacer un plebiscito, tener una mesa política. La dictadura no se va a ir porque tú quieras. Porque yo te estoy preguntando. Porque la dictadura está en sus 13 de que ellos tienen la razón. Por tanto, lo que tiene que haber es una apertura a que otros actores sociales decisivos puedan entrar en la escena política porque son actores económicos esenciales y pueden entrar en la escena política, se puede abrir al pluralismo. Esto pasó en España, pasó en Chile, pasó en la Unión Soviética, pasó en todas partes. Cuba no es la excepción. Somos muy chauvinistas de creernos que somos el colmo de la baraja y Cuba es un país chiquitico, no es no es nada del otro mundo como para que no pasen las mismas cosas que pasaron en los grandes lugares donde hubo cambios. Y ya te hablo de la dictadura en España, la de Franco, que tuvo millones y millones de Pero muertos. Franco fue porque Franco se murió. Millones de muertos. No, ya antes de Franco morirse todo estaba encaminado. Cuando Franco se murió, lo único que hizo fue, ya se murió, vamos ahora a hacer lo que él quiso. Lo que él quiso fue llevar la democracia al poder. Esto fue lo que sucedió cuando trajo a a Juan Carlos, ¿verdad? Y lo nombró príncipe y toda esta historia para que fuera el heredero del Estado. Y esto, yo soy de esta historia de España, me la conozco. Sí, yo no, y me gusta eso que sepas la historia de España, pero no creo que la dictadura cubana vaya a hacer ese tipo de cambio porque está probado científica, es decir, estadísticamente, porque estadística es una ciencia, es decir, científicamente, estadísticamente está probado de que Cuba afloja y después recoge otra vez para atrás. No, pero no en este caso, cuando ya claudicó, cuando ya cayó el comunismo, cuando ya la misma constitución reconoció la propiedad privada y por tanto y demás, acabó el marxismo, el leninismo en Cuba, acabó la retórica comunista. Mira todo lo que está pasando ahora, como le están confiscando todas las personas. No, ¿a quién le están confiscando? Están confiscando a todos los cuentapropistas. Bueno, pero porque están haciendo supuestamente cosas ilegales. Si usted ellos llaman acaparación a lo que uno aquí llama negocio, porque tú tienes que tener productos. Hay que tipificar en la ley del país que las personas pudieran acaparar. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú crees que va a implementarse factores económicos cuando necesita una constitución que los protejas? No, ahora con las nuevas leyes tiene Cuba obligatoriamente. No, pero ¿dónde están esas leyes? A ver, hijo mío, el nuevo paquete de leyes que han salido, hijo. Que van a salir, todavía no han salido. Ya salieron. Ya salieron y se ponen en práctica una dentro de una semana, otra dentro de 6 meses y otra el 1 de enero, qué sé yo. Ahora, ese paquete de medidas, que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que debería caerse la dictadura, pero que lo que tenemos es esto, no es lo que sueña nadie. Y yo creo que hay que aprender a coger lo que tenemos para poder adueñarnos de. Y yo creo que sí es bueno que haya claudicado y que haya dicho que el capitalismo es la única solución, que ya las cosas no funcionan y adueñarnos. Las personas que se le están quitando los negocios en Cuba, como a lugares. Los negocios no le están descomisando sus productos. Pero le decomisan sus productos que compran ilegalmente. Pero como lo compra ilegalmente, si lo está comprando igual que todo el mundo. No. Porque no existe un factor mayoritario para poder comprar comida mayoritaria. Escúchame, yo no estoy de acuerdo con que le quite las cosas a la gente, pero si las personas que tienen cosas privadas se llevan un camión de cebolla de un lugar que sabe que no se puede hacer, porque no está tipificado por ley que tú no puedes hacerlo y lo haces,
sencillamente. Pero como si yo vendo cebolla, claro que tengo que tener un camión de cebolla, comprarlo más barato al por mayor y después revenderlo venderlo un poco más plazo para poder pagar todo el proceso. Es que no funciona así, no pueden los guajiros directamente vender por ley, es una violación. Exactamente, no existe una ley que proteja a las personas. Hijo, entonces, ¿cómo tú le vas a incitar a la gente que vayan a invertir a Cuba cuando...? Pero no es eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El nuevo paquete de leyes, por supuesto, que protegerá a los inversores. Yo supongo que protegerá a los inversores porque si no se le va el capital. ¿Tú estás de acuerdo con ese nuevo paquete de ley? No, yo estoy de acuerdo con que caiga la dictadura, pero estoy de acuerdo con que ese paquete de ley va a ser ayuda a la dictadura. Va a ser la fisura por donde entremos nosotros y tumbemos la dictadura. Esa es la manera de pensarlo. De la otra manera no va a suceder. Con el parón no va a suceder. Ok, Eri, me dijiste que tienes que irte ya. ¿Te tienes que irte ya? Sí. Ok, muchísimas gracias a Eri por estar aquí con nosotros. Nosotros somos aquí, Cubanos Canadienses por un Acuerdo Democrático, somos súper democráticos aquí siempre. Pueden hacer algo ustedes por la gente de la frontera y pedirle al señor Trudeau que... Bueno, ya lo hicimos ya, de hecho, y estamos creando una base de datos para ver si tú te haces eco y vayan a nuestra página cubanoscanadienses.com, que vayan ahí, que creamos una base de datos para que puedan inscribirse, pero tenemos 200 y pico personas, necesitamos 1000 para poder implementar algo. Para poder llevar a los cubanos que están en la frontera a Canadá. Sí, pero tenemos que tener 1000 en esa base de datos para que ahí escojan algo. Hay un proyecto sobre eso. Es una propuesta que hice y que quisiera ventilar contigo en otro momento por aquí, porque hay que solucionar. A mí más que todo esto de estar... me interesa solucionar la vida de los que están 25,000 que están ahí en la frontera. No, y en Panamá hay unos cuantos que ya contactaron con nosotros y está regado por donde quiera. Muchísimas gracias, Eri. Muchísimas gracias. Suerte y espero que no te hagan más ningún atentado y que puedas ejercer tu derecho de expresión, pero bueno, trata de ser, mi consejo, si te doy un consejo personal, porque a mí también me atacan en las redes sociales, trata de, no sé, de pasar de todo y no te cagues mucho en la madre de lo que supuestamente de los que difaman. Ok, está bien. Lo seguiré haciendo siempre, pero no obstante, antes de despedirme de todo el mundo, gracias por la oportunidad, gracias por el debate que siempre va a ser el garante de la democracia, va a ser el debate. Este es el debate, conversemos siempre entre todos. Muchísimas gracias por dejarme entrar y yo estoy acostumbrado a este tipo de ataques y cosas porque al final me corrobora y demuestra que son represores igual que los de Cuba. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, son represores para ti, para mí esto se llama democracia, pero bueno. No. Represores son los que invaden, o sea, difaman, te gritan chivatón, comunista, este tipo de cosas. Bueno, pero aquí nadie te ha dicho esto. Sí, por ahí lo gritan, yo lo estaba viendo en el chat. En el chat, ok, bueno, en el chat yo sí no controlo eso. De Cuba gritan gusano, es lo mismo, yo lo único que digo es que es lo mismo y no hay quien me quite la razón. Gracias. Gracias, cuídate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias, chao. Adiós. Chao. Cuando te dicen todo así en tu carita y si te rascas porque te pica, ¿verdad?